Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su compañía. Hoy nos va a hablar don Miguel Becerra Domínguez, que es el director insular de Fomento y Movilidad del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife. No voy a decir el año que nació, porque ¿para qué? Le vamos a poner casado, tiene 2 hijos, licenciado en grado de Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y máster en Liderazgo para la Gestión Pública por el IES Business School en la Universidad de Navarra. Eso no me lo había contado. Funcionario de carrera del Grupo A del Cabildo Insular de Tenerife. Yo lo conocí el día que aprobó esas oposiciones. Sí, porque fue a saludar a Alberto Génova a su casa y ya estábamos cenando allí, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. El año 95. Con posterioridad, en 1999 fue nombrado viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, cargo que ocupó hasta 2003, año en que pasó a ser designado viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo Autónomo. De 2005 a 2007 también ejerció las funciones de portavoz del Gobierno canario. También fue adjunto a la dirección y posteriormente director de Gestur Tenerife y presidente de Gascán desde junio de 2009 hasta julio del 2014. Desde julio del 2014 y hasta julio del 2015 fue coordinador general de Turismo y Proyectos Estratégicos del Cabildo Insular de Tenerife. Actualmente es director insular de Movilidad y Fomento. Ha sido profesor asociado del área de Fundamentos de Análisis Económicos del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna y ha impartido numerosas conferencias sobre materia económica y publicaciones, trabajos en diversas editoriales. Además de eso nos une una gran amistad. Los dos formamos parte de lo que algunos llaman los círculos de Adán Martín. Efectivamente, los círculos de Adán Martín son concéntricos, son próximos, cada vez más amplios, y casi todo el mundo dice que ha estado en alguno de los círculos. Yo estaba en el círculo amistoso, después había otro círculo político. Fíjese que algunos periodistas decían que Adán tenía los hombres de negro, lo ven vestido de negro. Pertenecía a ese círculo. Los círculos de Adán se iban intercambiando, algunos eran del círculo político y otros del círculo amistoso, y alguna vez había que dar el salto. Pero a todos los que hemos ido de Adán nos gusta, si tenemos ocasión, recordarlo porque se lo merece. Por eso hoy viene Miguel a hablarnos y en esta sociedad, en el poco tiempo que llevamos, los temas que se tocan no son los suaves, son los temas conflictivos que afectan a la sociedad, que presentan algún problema. Hemos hablado de energías renovables, hemos hablado de los áridos, hemos hablado del medio ambiente y hoy vamos a hablar de la movilidad, que también nos está planteando algunos problemas y hay gente que, a pesar de que digan que está muy mal, pues están tratando de trabajar en ello, los conocen muy bien y buscando soluciones. De ese tema Miguel nos va a hablar hoy porque conoce el problema y nos lo va a contar y nosotros le agradecemos que haya venido. Miguel, te puedo poner ahí si quieres. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y en concreto a su presidente, por esa amable invitación de compartir un rato con ustedes hablando de un problema que veremos, que creo poder trasladarles, aunque yo creo que si hay un problema que está generalizado y extendido, el problema de la movilidad en esta isla. Segundo, agradecerles a ustedes que dediquen pues 1 hora, 1 hora y media, para poder, no solamente, bueno, pues que yo les traslade una información y sobre todo enriquecernos, porque yo creo que el problema de la movilidad, como trataré de trasladarles, espero como conclusión definitiva, tiene no solamente la arista tradicional de que las administraciones tienen que resolver el problema y siempre de la misma manera modificando y dotando de más ofertas, sea de oferta viaria o sea de oferta de medio de transporte, sino que nos enfrentamos ante un cambio de los que se llaman ahora disruptivos, cambios sociales importantes en la forma de conceptualizar pues desde lo que es el servicio de movilidad a lo que uno debe intervenir o cómo resolver ese problema. Para ello voy a dividir esta intervención en 9 puntos. Un primer punto, evidentemente, que va a versar sobre el diagnóstico. Bueno, pues de una manera somera poder trasladarles con una serie de datos cuál es la magnitud del problema al que nos enfrentamos. En segundo lugar,
cómo realmente desde la óptica del Cabildo pues está afrontando ese problema, tanto por el lado de lo que podríamos llamar de la oferta, de la infraestructura, de los servicios, que hay algo muy importante que en muchos casos pasa en la propia actividad pública, que es que se desconoce o que no somos capaces de trasladar el conjunto, la visión estratégica del problema y cómo vamos sumando pequeñas acciones. Tanto, ya digo, en el tercer punto hablaremos de la infraestructura, en el cuarto de la priorización del transporte público, que subyace en esa estrategia, de cómo realmente queremos poner en marcha esa estrategia a través de un mecanismo muy importante, veremos después, de planificación y de consenso. Y abordaremos ya en el punto sexto algo que yo creo que es muy importante, que hemos empezado a trabajar, es en lo que se llaman las políticas de demanda en materia de transporte de movilidad. Para en el punto octavo hablar de algo que también es fundamental, que es cómo se gestiona la infraestructura. Ya no vale en crear una sola infraestructura. Actualmente la tecnología, y en el caso concreto de Tenerife, tenemos ahí un gran campo de oportunidad en cómo gestionar la infraestructura. Para acabar con dos puntos. Esto está muy bien, pero para el futuro no nos sirve. Y les trataré de explicar a nuestro modo de entender por dónde creemos que viene ese cambio disruptivo del futuro en el ámbito de la movilidad. Y finalmente acabaré hablando en ese punto noveno de algo muy importante, que la tecnología per se no cambia los problemas o no resuelve los problemas cuando los cambios son de la magnitud a los que nos enfrentamos en el ámbito también de la movilidad. Y precisamente si no hay un cambio en los hábitos sociales, en el marco social y en el marco normativo, lo que generaremos con esos cambios o con esas modificaciones o esas potencialidades que nos ofrece la tecnología, pues generaremos una fuente de conflicto que difícilmente nos llevará en un tiempo razonable a sacarle el potencial a las posibilidades tecnológicas. Sin más dilación, por tanto, empezamos en el primer punto, el diagnóstico. Y para hablar del diagnóstico, lo más apropiado es, voy a hablar de la movilidad de Tenerife. Tenerife, estamos hablando de una isla de 2.034 kilómetros cuadrados. Todos sabemos que de esos 2.034 kilómetros la mitad es espacio natural o espacio protegido. Por tanto, desarrollamos fundamentalmente la actividad, sobre todo el grueso de lo que son los desplazamientos en la mitad de ese territorio. Y para que nos hagamos una idea, pues Madrid, en lo que es su área metropolitana, estamos hablando de 1.955 kilómetros cuadrados, es decir, el doble de lo que es Tenerife, el área metropolitana. No hay una definición exacta, pero lo que normalmente es, en términos de políticas de movilidad, lo que se considera área metropolitana de Madrid es el doble de lo que estaríamos hablando de esos 1.000 kilómetros cuadrados, que es la mitad de los 2.000 de Tenerife. En el caso concreto de Barcelona, estamos hablando de casi 650, 645 kilómetros cuadrados, lo que configura el área metropolitana. Además, en el caso concreto de Tenerife, de tener esta superficie, que nos hacemos pues la mitad casi del área metropolitana de Madrid, mayor que el área metropolitana de Barcelona, tenemos que hablar que la implantación socioeconómica en la isla tiene tres grandes focos generadores de movimiento: el norte, el área metropolitana y la comarca sur. Si bien de esos tres, los que son captadores por su potencia para generar, no para generar, sino para captar desplazamientos, son dos: el área metropolitana y el área sur. Y a ello me voy a referir con un poquito más de detenimiento, porque realmente después veremos que esto sí que tiene una clara tendencia marcada y que va a ir cambiando el peso de estos tres centros generadores de movimiento. Por otro lado, la isla de Tenerife tiene actualmente un parque móvil en torno a los 680.000 vehículos. 680.000 vehículos para 890.000 residentes. En términos redondos estaríamos hablando de 1 millón, si le añadimos los 125.000 personas que permanentemente, no residentes, permanecen en Tenerife como consecuencia de nuestra vocación turística. Estos 680.000 vehículos y estos 890.000 habitantes nos da un ratio de 763 vehículos por habitante. 763 vehículos, por cada 1.000 habitantes. Esto es un 35% superior a la media española, ¿de acuerdo? Es decir, el nivel de motorización en la isla de Tenerife es un 35% superior a la media española.
Del último estudio que se llevó a cabo, que fue con ocasión del Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte Terrestre, se estableció un dato fundamental que es cómo nos movemos. La distribución en los tres grandes modos, es decir, el no motorizado, el motorizado privado y el motorizado público. El no motorizado suponía un modo que acaparaba o que satisfacía el 22,4% de los desplazamientos. El motorizado privado, un 64,2%, es decir, casi 3 veces. Y el motorizado público, un 13%. Si nos fijamos entre el 13 del motorizado público y el 64 del motorizado privado, estamos hablando de una proporción 5:1, es decir, que por cada desplazamiento, analizando nada más que el privado y el público, 1 se hace en modo público y 4 en modo privado. Esta proporción en el área metropolitana de Madrid es 1:1, ¿de acuerdo? Entre el público y el privado es 1:1. Nosotros tenemos 1:5. Además de eso, tenemos, como decía antes, una permanencia de en torno a 120.000 turistas día, es decir, estamos moviendo 5,6 millones de turistas al año. Esto hace aproximadamente una permanencia de 120.000 turistas todos los días en nuestra isla. Y que un 25% de estos turistas hagan uso del vehículo de alquiler como forma de movilidad, al menos una vez de su estancia en la isla. A ello también hay que significar una cosa muy importante, que es en materia de infraestructura viaria, llevamos 10 años de retraso, es decir, que estos problemas que tenemos hoy ya existían hace 10 años, es decir, las colas del norte existían hace 10 años, las colas en la autopista del sur, no con la intensidad que tenemos ahora, existían hace 10 años. Es decir, que en estos momentos las infraestructuras que después veremos no son porque es que las tengamos que hacer ahora, es que ya estaban planificadas y si se hubiera cumplido la previsión que estaba prevista, y aquí tenemos personas sobradamente autorizadas, me miro para Francisco, si se hubiera cumplido la previsión que en su día se hizo, estas obras como fundamentalmente el aumento de capacidad de la TF5, la autopista del norte, el aumento de capacidad al menos en el tramo relevante entre San Isidro y Las Américas y el cierre del anillo, el tramo en concreto entre Santiago del Teide y el Tanque. Se acaba de terminar el que se empezó hace más de 10 años, que era entre Armeñime y Santiago del Teide. Esto tenía que haber estado terminado hace 10 años. Todo esto, en definitiva, y como ya decía el propio plan territorial, nos encontramos con una demanda de movilidad que está en un entorno de orografía complicada, un planeamiento urbanístico que nunca ha ido a dar preferencia al transporte público, a pesar de que en el propio plan insular de ordenación se establecía como una prioridad, una dispersión residencial, desequilibrios espaciales como los que acabo de señalar de esos 3 puntos generadores y 2 captadores, 2 tipos de movimiento y desplazamiento que soportan el mismo tipo de vía, desplazamientos cortos y desplazamientos largos. Aquí en La Laguna lo conocemos sobradamente, la gente para ir de San Benito a la Vedetina de la Trinidad se mete en la autopista, o para ir de Guamasa a La Laguna utilizamos la autopista, altos índices de motorización, como acabo de señalar, y una alta valoración social de lo que es el vehículo privado. Esto, en definitiva, creo que de una manera sucinta refleja el diagnóstico y que yo creo que en estos momentos no habría ninguna duda en que todos estuviéramos de acuerdo. Prioridad política. Está claro que frente a esa realidad, y desde el Cabildo de Tenerife, el presidente Carlos Alonso lo ha tenido claro. No lo ha tenido claro esta legislatura, sino lo ha tenido claro el tiempo que viene trabajando en el Cabildo, para decir que hoy la movilidad es un problema hoy y un problema de futuro, y que hay que adoptarlo y que hay que afrontarlo con medidas de infraestructura, pero también hay que afrontarlo con medidas de largo plazo. Y esas medidas de largo plazo en las que se debe asentar cualquier política que quiera resolver un problema, pero que el problema no es la movilidad, porque la movilidad nos vamos a tener que mover, queramos o no. Yo no comparto esa idea de que hay que reducir la movilidad, después explicaré un poco por qué. Lo que hay que hacerlo es con unos sistemas que permitan la sostenibilidad, que permitan no el consumo del territorio o que no favorezcan algunos de los problemas que genera la movilidad. Y junto a ese problema, y junto también, porque lo quiero recalcar, la gran prioridad, saben que de Carlos Alonso, eso que a veces se dice el 2030 y que la gente no entiende muy bien, pero que yo comparto al 100%, que es en definitiva los problemas
básicos de la isla de Tenerife, pues ya los que estamos los podremos aportar, pero lo que sí hay que construir es para que la gente que en el 2030 tenga 20, 25 años, sean realmente los que puedan afrontar problemas con otra mentalidad, con una mentalidad más abierta y que permitan abordar soluciones pues, del tipo que hoy se están abordando en el mundo más desarrollado. En definitiva, nos estamos enfrentando a un problema que afecta diariamente a 200.000 personas, es decir, 200.000 personas es el número aproximado que estimamos que diariamente se sufren congestiones en las carreteras de la isla. Posiblemente no haya un problema como problema de generación subjetiva, un problema evidentemente de una valoración subjetiva, no haya un servicio público que esté afectando a tal volumen de personas y de una manera diaria y cotidiana como el de la congestión. Bueno, prueba de ello, prueba que en esta política se quiere abordar, fue una primera decisión que puede pasar desapercibido, pero que es muy importante. Y es precisamente en la organización del Cabildo que se puso en marcha en esta legislatura, es unificar lo que es el área de transporte con el área de carretera. Y tenemos aquí pues, a la directora insular de carretera y también al gerente metropolitano. En definitiva, el problema de la movilidad se tiene que abordar conjuntamente. No por un lado el transporte público, no por un lado los problemas de la ordenación del transporte, el tranvía, la guagua y por otro lado las carreteras. Todo, en definitiva, son instrumentos al servicio de resolver de una manera sostenible, insisto, el problema de movilidad. Y sobre todo por algo muy importante que es lo que antes señalaba, de esa situación poliédrica de 3 grandes centros de generación, eso no lo vamos a poder cambiar, porque evidentemente y afortunadamente tenemos en estos momentos en la isla de Tenerife un potencial que está donde está, porque las ventajas competitivas económicas son las que dicta la economía y no las podremos cambiar a nuestro gusto como a veces se pretende pues con instrumentos de planificación, decir, pues no, la gente tiene que vivir donde está el trabajo, no, pues que el trabajo, afortunadamente, insisto, tenemos un sector como el turismo que viene y que quiere algo que esté en el sur y allí es donde se construyen los hoteles y allí es donde tiene el mejor clima. Pero a eso que todo el mundo asociamos y que ya lo damos por consabido que el turismo tiene que estar en el sur, se unen nuevos factores hasta ahora prácticamente inexplotados, como son el principal polígono industrial de la isla de Tenerife, está en el sur. Si tenemos oportunidad de desarrollo industrial en esta isla, estará en el sur. Y afortunadamente, porque hay unos señores que hace muchos años así lo planificaron y reservaron suelo público para que se pudiera desarrollar un gran polígono industrial de las actividades que sean un suelo industrial, que finalmente va a tener un puerto, porque evidentemente el tipo de industria que se generará en la isla será aquel que vaya o que esté enfocado hacia el exterior y tiene que tener un puerto. Yo, que muy orgulloso, y muchos de aquí lo saben, he defendido el puerto de Granadilla, nunca salía de mi asombro cuando, por ejemplo, con argumentos medioambientales, en Gran Canaria toda la superficie ganada al puerto es rellenando al mar. Cada contenedor, si ustedes van a Las Palmas, el puerto es sobre el mar. Se ha tenido que volcar millones de metros cúbicos de material para rellenar el mar, para poner contenedores, cuando aquí se había reservado suelo para eso. El impacto ecológico no tiene color. Allí no había ningún problema. Es más, en Gran Canaria, para rellenar lo que hoy es el gran puerto de Las Palmas, hubo que morder la isleta. Hoy todos cuando vamos vemos que la isleta es una gran cantera, que en su día estuvo calificado de espacio natural protegido. En cambio aquí, aprovechar el suelo, que era lo que demanda un puerto, porque los puertos, el puerto de Santa Cruz es que está en el mar y detrás están o la montaña o la ciudad de Santa Cruz. Y alguien que sepa de un puerto en el mitad del Atlántico tiene que tener superficie, porque tiene que ser sobre todo una puerta dirigido al transbordo, y eso consume suelo. Y había planificado desde los años 70, ¿no, Enrique?, ese puerto y ese polígono industrial, y a veces hasta lo planificado no se cumple. En definitiva, por no perderme, el sur también será un polo de atracción económica en materia industrial. Pero es que en materia industrial y en materia energética, ¿dónde se están desarrollando? Y esperemos que vaya con mayor intensidad el desarrollo de las energías alternativas, los parques eólicos, las centrales, los parques fotovoltaicos. En el sur, porque tiene el sol y tiene también el viento, y porque es precisamente allí donde está, no porque alguien lo quiera hacer allí, sino porque está el potencial allí. Pero también el logístico también se desarrollará en el sur, porque el sur,
cuando se desarrolle el puerto de Fonsalía, será el punto de conexión con las 3 islas más occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y será allí también, en el sur, con el puerto de Fonsalía, quien sea realmente el gran centro logístico, no solamente del sur de Tenerife, sino del desarrollo de esas 3 islas. Y algo muy importante, será el futuro del desarrollo agrícola de la isla, porque es donde está el terreno, porque es donde están las condiciones climáticas, que no lo ha sido no por otra cosa, porque no era imposible, porque no disponía de agua. Pero hoy sabemos que eso no es un hándicap. La incorporación de las desaladoras, no solamente de los cristianos, la desaladora de Fonsalía, que esta semana se pondrá en funcionamiento, la desaladora de Granadilla, pero sobre todo la entrada en funcionamiento de la gran depuradora comarcal de Güímar, por fin, de la gran depuradora también de Santa Cruz, que aumente la capacidad, en definitiva, toda esa capacidad de agua se pondrá a disposición del desarrollo agrícola del sur de la isla. Por tanto, en definitiva, no porque se quiera favorecer el desarrollo del sur, sino porque el sur tiene las condiciones para desarrollo, nos enfrentamos ante un proceso de desarrollo económico en uno de los 3 puntos que ya de por sí es muy importante. Tengamos en cuenta, hoy desde Arico hasta Santiago del Teide es un área metropolitana de 230.000 habitantes. Y hablo de área metropolitana porque es un área metropolitana, cada vez más se comporta como tal, y eso en carretera lo tenemos claro. Hoy uno va al sur y no se encuentra colas de aquí, desde los túneles de Güímar hasta San Isidro no hay cola. Ahora, cuando uno pasa ya a San Isidro, otra cosa es muy distinta. Por tanto, la pregunta subsiguiente es si va a seguir generándose desplazamiento. Esos desplazamientos o ese desarrollo económico debería conllevar un desplazamiento de la población residencial, y eso yo creo que desde antes recordaba José Carlos Adán Martín, cuando se elaboró el PIOT se tenía claro y se definió ese anillo insular precisamente para que en un concepto de gran área metropolitana como es la isla, podamos tener un gran parque en la isla, que es la mitad de la isla, que es nuestro gran High Park, que es todo nuestro espacio natural, y tenemos que hacer que la gente viva donde quiera vivir, en el área metropolitana o en el norte de la isla, y encuentre trabajo donde esté el trabajo, no donde nosotros queramos generar el trabajo. Por tanto, eso generará todavía, en definitiva, un incremento sustancial muy importante en los próximos años de desplazamiento de la población, porque evidentemente la gente tendrá que vivir donde quiera vivir y afortunadamente es mejor que viva en el norte porque posiblemente haya mejores condiciones, en el área metropolitana porque haya mejores condiciones de equipamiento, de servicios, pero encuentre su trabajo, su desarrollo profesional o el desarrollo empresarial allá donde que fundamentalmente lo hemos visto que está en el sur. Por lo tanto, en definitiva, el escenario que prevemos para los próximos años es de una gran demanda de movilidad de la población hacia el sur de la isla. Y en ese sentido, y como primer punto me refería de estas políticas a las acciones en infraestructura. El primer punto es recuperar a marcha forzada los 10 años de atraso que llevamos, porque evidentemente en ese esquema de movilidad, en definitiva, es dotar de un gran corredor de gran intensidad de tráfico que permita la comunicación. Eso recuperando los 10 años. Pero por otro lado, de dotar ya de sistemas de transporte colectivo rápidos que conecten al sur. Por eso, en materia de infraestructura viaria, lo primero es poner en marcha el aumento de la capacidad de la TF1, pasando de 4 a 6 carriles, por lo menos en este tramo, ya digo que vemos que va a ser el que más se va a demandar, que es entre Granadilla y las Américas, y esperemos que ADEGE, aumentando su capacidad. En segundo lugar, aumentando la capacidad de la autopista del norte, de la TF5, entre Los Realejos y al menos la Laguna, y en este caso dotándola de lo que veremos después de esa prioridad del transporte público, del transporte colectivo, con la incorporación del Busbao. La finalización del Cierre al Anillo en el tramo la finalización del tramo del Anillo entre el Tanque y Santiago del Teide y finalmente también de ese pequeño tramo entre Icó y San Juan de la Rambla. El tramo que quedaría por cerrar, que va de San Juan de la Rambla a Los Realejos, en principio, como todo el mundo sabe, tiene muchos problemas medioambientales. Precisamente mañana se va a anunciar ya por fin la firma de un convenio para buscar soluciones de vehículos lentos que permitan paliar la situación. El tema de cerrar el anillo es muy importante, no solamente porque va a permitir que se acceda de una forma
se conecte de una manera rápida y eficaz los puntos generadores, los puntos de residencia con el gran punto de generador de trabajo, sino además por algo también muy importante, y es que precisamente la conexión, la interconexión entre el norte y el sur permita que el gasto turístico, el turista, esos 5.600.000 turistas que nos visitan anualmente, puedan realmente irradiar, regar con su gasto turístico toda la isla. A veces, ahora como decía José Carlos que estuve 1 año y pico en turismo, bueno, y la verdad que siempre ha sido pasión, y de los artículos y de las cosas que he escrito en materia turística, yo creo, sin que salga de esta sala, que hemos descubierto en materia turística la Coca-Cola. Si la sabemos cuidar, tenemos la Coca-Cola. Y lo digo de verdad, en serio. Si en estos momentos donde hay una gran tendencia de destinos vacacionales y destinos urbanos, es decir, en estos momentos París es el principal destino turístico a nivel mundial y no tiene sol y playa, al revés, tiene el hándicap de la gran ciudad con lo que ello conlleva, realmente hay una gran tendencia a aquellos destinos que saben tener en un solo pack lo que conlleva un destino urbano, que es de gastronomía, cultural, de ocio, con lo que es la riqueza natural, con lo que es de descanso y de playa. Y eso es Tenerife. En Tenerife tenemos algo que combina perfectamente un destino vacacional tradicional con un destino con altos valores naturales, con un destino urbano. Nuestros pueblos, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, todos esos valores que están en los entornos urbanos los tenemos en esta isla que llamamos Tenerife. Si somos capaces de interconectarla y de vender esa idea global, la gente cuando viene aquí se quiere mover. El éxito de los coches de alquiler, que llega un momento 35.000 coches ya son coches de alquiler, es precisamente prueba de que la gente quiere disfrutar, quiere moverse a lo largo de la isla. Y eso es bueno, eso es positivo, porque se gasta el dinero, no el gasto turístico, se concentra donde pasa, donde reside, donde está, donde pernocta, sino que realmente si hacemos atractiva la isla y tenemos vías para que el turista se mueva, haremos que ese gasto se reparta. Eso hoy lo podemos ver, yo no sé si... Yo, además, digo que es el ejemplo de manual de libro para llevarlo a un máster como caso, ¿no? Lo que ha supuesto en pocos meses la apertura de la prolongación de la TF1 desde Armeñime a Santiago del Teide. Yo les invito a cualquiera de ustedes que vaya ahora a Santiago del Teide y mire lo que era Santiago del Teide hace 2 años antes que se abriera. Hoy Santiago del Teide viene a ser para las Américas lo que para cualquier ciudadano de Santa Cruz es La Matanza o Santa Úrsula cuando decide ir a un ámbito rural a tomarse y a conocer ese ámbito rural, pues hoy es Guía Isora, hoy es Santiago del Teide, eso como consecuencia de la comunicación que se le ha propiciado. Pero además, en materia viaria, además de estos grandes corredores, también hay que actuar en otro ámbito que llamamos la mejora de la seguridad en la red insular de carretera. Precisamente empezando por algo que también llevamos 10 años de retraso, que es poner las carreteras en perfecto estado de revista. Desgraciadamente, ahí no por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Llevamos 10 años invirtiendo muy pocos recursos en lo que es el estado de las carreteras y eso es el esfuerzo donde estamos centrados ahora en poner en condiciones de seguridad, de señalización nuestras carreteras. Pero después hay una cuestión muy importante, que es precisamente lo que es la categorización de esa red intermedia de carretera y especialmente las travesías. Yo antes decía, y no sé si lo dije, creo que no, la red insular entre carreteras del Cabildo y las carreteras de interés regional que gestiona toda el Cabildo, tenemos 1.500 kilómetros de carretera en la isla. Un 30% de esas carreteras son travesías, es decir, que tienen suelo urbano a los lados, ¿de acuerdo? Y eso, hoy esas carreteras no son plataformas para desplazamientos en vehículos. Hoy son plataformas para que la gente vaya a caminar y vamos por nuestras carreteras, vaya a montar en bicicleta, vaya a comprar el pan o vaya a cenar a un restaurante o vaya a comprar a la ferretería. Hoy nuestras carreteras, 1/3 de nuestras carreteras que son travesías, están soportando un tipo de actividad que no es la del automóvil y que en muchos casos son incompatibles o hay un gran conflicto con los automóviles. Y aquí yo estoy con los ingenieros, los grandes ingenieros que tiene el Cabildo de Caminos peleando, es decir, porque la vía está para lo que demanda el ciudadano y hoy ese ciudadano demanda ir caminando y tenemos que configurar esas vías para la gente, bueno, pues
Carreteras como la que va desde La Matanza a Santa Úrsula, ¿es una carretera o es una vía urbana donde empieza La Matanza, donde lo que vemos gente que quiere ir a caminar? Porque son carreteras que no tiene pendiente y que la gente, las mujeres, los hombres, los niños quieren aprovechar por esa vía, pues habrá que dotarla de una u otra solución. Habrá que atemperar la velocidad y habrá que configurarla como lo que requieren los usuarios. Y es usuarios que quieren caminar, usuarios que quieren bicicleta, y habrá que educar a los conductores diciendo la carretera ya no solamente para los vehículos. Y eso es algo que evidentemente es un reto que tenemos, y después me referiré a él con el tema de las bicicletas. Y por último, hemos visto los grandes corredores, hemos visto esa red viaria intermedia, y después tenemos lo que sería la red viaria rural o turística. Esa red viaria que penetra, que nos lleva a esos espacios naturales, a esos grandes atractivos que tiene la isla, que da valor turístico, que hace que la gente venga a esta isla a pasar sus vacaciones, porque no viene cada vez menos solamente por el sol y la playa. El éxito está, esa fórmula Coca-Cola, es que tenemos el mix idóneo para venir a pasar las vacaciones aquí y poder ir a montar en bicicleta, poder a subir nuestras cumbres, poder ir a admirar nuestros espacios naturales, el Teide, venir a la Laguna, a la Orotava, a Garachico, etc. Y esas carreteras que he denominado rural o turística tiene que tener un tratamiento específico, un tratamiento cuidado, un tratamiento mimado, dotándola de los miradores oportunos, de los apartaderos, con una velocidad de circulación y con donde lo que se prime sea precisamente que el que circula por ahí no quiere ir rápido a ningún sitio, sino quiere disfrutar de lo que está en ese entorno. Y eso obliga a una configuración viaria también específica para ese tipo de viario. Por eso también, desde hace tiempo, no solamente el área es el área de movilidad y carretera, sino es de movilidad, carretera y paisaje. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo es de verdad, y el equipo humano que hay en materia de paisaje, se puede ir viendo, es que las carreteras no solamente tienen que ser ese soporte para los coches, y en cada una de ellas se le tiene que dar un tratamiento paisajístico adecuado. Por eso, a veces las peleas porque se quiten las vallas y todo este tipo de cosas es por lo que realmente, o cómo se están tratando de alguna manera también sostenible. A veces nos gusta mucho que se vean las piedras o que se vea determinado tipo de material, pero en definitiva lo que sí queremos es dotar a esas carreteras de un acondicionamiento paisajístico que sea sostenible y que permita su conservación y su permanencia en el tiempo. Eso ha sido la primera política, que en definitiva recuperar en materia de infraestructura los años que hemos perdido y ir a caracterizar la red conforme a la función que presta. Esto evidentemente está obligando a que cada vez que se desarrolle un proyecto pues se haga mucho hincapié en dotar a las carreteras de parada de guagua, de apartaderos, de miradores o de buscar esa plataforma que permita compatibilizar las bicicletas o que permita compatibilizar el uso pedestre de esas carreteras también. El cuarto punto era la priorización del transporte público. Eso queda un discurso, ¿verdad?, como el desarrollo sostenible, priorización del transporte público. Pero cuando realmente se habla de eso es cuando se empezó a trabajar en diseñar y en dotar a esos dos grandes centros generadores de movilidad de dos líneas de trenes, el Plan Territorial del Tren del Sur y el Plan Territorial del Tren del Norte. Porque a largo plazo estamos convencidos que habrá que ir a sistemas de transporte guiado y donde realmente, en coherencia con la misma planificación que está haciendo el Estado para la movilidad en el territorio peninsular, cosa que a veces es más difícil que se traduzca en un territorio insular, que tiene inconvenientes, sí, pero que también es la forma donde realmente, sobre todo en el caso del sur, estamos convencidos que a largo plazo es la forma de movilidad más sostenible. Y ahí hay que decir que a veces nos encontramos con esa paradoja de por querer tenerlo antes, lo empezamos a planificar, se hace toda la documentación y a veces nos encontramos incomprendidos, ¿no es así, Andrés? Una cierta incomprensión por teóricamente quien defiende más la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, que son los responsables de medio ambiente, que no ven en la apuesta de unos canales reservados para la movilidad colectiva y rápida y barata, como es, pues en definitiva ustedes se entenderían esa gran área metropolitana de Madrid, de Barcelona, de Londres, de París, de Sevilla, que no tuvieran los trenes de cercanía, ¿verdad que no? Es algo integrante a cualquier gran área metropolitana. ¿Por qué no lo vamos a tener? Tenerife, insisto, es un gran área metropolitana, por tanto, tiene que tener ese sistema de transporte.
esperemos que algún día logramos convencer. A mí lo que me frustra, tengo que decir, es que en Gran Canaria, no porque uno tenga que mirarse, 7 años más tarde, 8 años más tarde iniciaron, ya tienen su plan territorial del tren y nosotros todavía estamos en el intento. Hay otro hecho también notable que a veces pasa desapercibido, que es el Cabildo, es el titular de los 2 grandes operadores de transporte público de la isla. Y no solamente que es el titular de TICSA, de todas las guaguas y de Metropolitano, sino que además es el gran defensor del desarrollo de estos 2 grandes operadores, es decir, de su desarrollo y de su implantación. Tengamos en cuenta que acabamos de salir de una gran crisis, estamos saliendo de una gran crisis donde en muchos casos los sistemas de transporte público sufrieron, aquellos sobre todo que estaban en manos públicas, sufrieron precisamente los recortes. Les aseguro que si hubo una parte que las carreteras lo sufrieron, pero no lo sufrieron en absoluto, ese esfuerzo, digamos, ese recorte que hubo en carreteras, no lo sufrieron la apuesta por el transporte colectivo, no lo sufrió TICSA, no se despidió a nadie, hubo un ERTE, hay que decir, con el compromiso y la apuesta también del ámbito social, de la parte social de la compañía, y Metropolitano se desarrolló la segunda línea. Queríamos desarrollar la ampliación de la segunda línea, no ha sido posible, pero seguimos apostando por extender esas 2 empresas. No en vano, hoy son 2 empresas 100% del Cabildo. Y además, no solamente no se ha apostado, sino que se pusieron las bases para la renovación de flota. Hoy es una evidencia, ustedes pueden ir por ahí, ver ese cartel que ponen las guaguas, estamos estrenando guaguas en un programa que implica renovar más de 135 guaguas nuevas. Pero algo que no se conoce, que es no solamente que se van a renovar, sino que se ha firmado un contrato de renting no financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay el compromiso que a los 7 años esa guagua se quita para poner otra nueva. Y eso es una gran apuesta a futuro, no de compramos la guagua y a lo mejor nos duran 14 años, no. A los 7 años nos comprometemos que esas guaguas se retiran y se vuelven a renovar por otras nuevas. Algo muy importante, ya se empezó a trabajar y está dando unos resultados magníficos precisamente en el rediseño de las rutas. Yo me refería antes al área metropolitana del sur. TICSA tenía configurada como transporte interinsular una red que era comunicar Santa Cruz con el sur, y el sur con Santa Cruz, el norte con Santa Cruz y Santa Cruz con el norte. En el caso concreto del sur, desde hace 2 años se ha cambiado completamente esa configuración y lo que se trata es de dar una configuración urbana, de conectar en sí desde Santiago del Teide hasta Arico con todo, es decir, lo que sería un transporte urbano, metropolitano, coser a todo ese sur, con un objetivo primero, que ningún alumno de secundaria no pueda tener una línea de transporte público que le lleve a su instituto o a su instituto para cursar la secundaria o cursar la FP. Pero es que además algo que también, y les aseguro que a veces las luchas administrativas son tan importantes como las guerras, es el poder conformar realmente ese transporte metropolitano en Tenerife a través de una sola compañía y permitir que administrativamente el mismo operador preste el servicio urbano en La Laguna y que preste el servicio urbano en Santa Cruz. Eso les aseguro que trae unas complejidades administrativas, no por falta de voluntad política de las 3 corporaciones, sino porque a veces, bueno, pues nos liamos con los temas administrativos y hacen algo que evidentemente es evidente, que es que la línea que va de Santa Cruz y pasa a La Laguna para ir a la Punta del Hidalgo, pues habrá unos que se suban a La Laguna y se bajen en Bajamar y es urbano, y habrá otros que van de Santa Cruz a Tegueste y es interurbano. Pero eso, que se categorice de urbano e interurbano, le da lo mismo al ciudadano. Lo que quiere tener es una guagua que esté conectada a todas las líneas. Ustedes se imaginan 3 compañías operando, una para el urbano La Laguna, otro peleándose si el señor que va de Santa Cruz a Guamasa es de urbano o va a Tacoronte y es interurbano. ¿Verdad que sería algo precisamente porque no partimos de ese concepto de isla como gran área urbana? Y otra apuesta por el transporte colectivo es la puesta en marcha del nuevo sistema de monética. Algo que va a unir, ya está muy unido lo que es el transporte del metropolitano, estrictamente urbano o interurbano entre Santa Cruz y La Laguna, con TICSA. Esto va a ser, y bueno, fue un gran proyecto de Carlos Alonso y yo espero que por fin
hemos ido retrasando por problemas técnicos, porque tiene enorme complejidad, un proyecto muy innovador, que es el sistema de monética de la tarjeta sin contacto. El 1 de enero, esos bonos que tenemos todos para subirnos al tranvía, para subirnos a las guaguas de Tixa, si no tenemos el vía móvil, que podemos cancelar con nuestro teléfono, con nuestro smartphone, a partir del 1 de septiembre ya se emitirán las tarjetas sin contacto. Tarjetas sin contacto que podrán ser personalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las tarifas que nos apliquen nos recogerán el caso singular nuestro, pues si somos jubilados, si tenemos algún problema de movilidad, si somos estudiantes, si tenemos un precio especial para ir a una ruta que es nuestro instituto y no para otra ruta. En definitiva, nos permitirá hacer una política personalizada en tarifa. Y algo, lo más importante, por lo menos para mí, que es tener una tarifa que sea en función de la fidelidad del cliente. Es decir, ¿hoy las tarifas de Tixa son caras? Sí, porque prácticamente le aplicamos la misma tarifa al señor que viaja una vez que viaja 40 veces. ¿Cuál es el ideal? Pues el ideal es que si yo viajo hoy, pague 2 euros, pero si mañana vuelvo a viajar, pague 1,95, y si mañana vuelvo a viajar, 1,90, y así sucesivamente, de tal manera que yo, si viajo cotidianamente en el transporte público, en la Tixa o en Metropolitano, la tarifa que finalmente se me aplique vaya en relación directa al nivel de intensidad, al nivel de fidelización que tengo con ese modo de transporte. Y finalmente, 2 cuestiones más: el esfuerzo que se está haciendo con el transporte público en materia de paradas, de estaciones de guagua. En 2 años prácticamente todas las nuevas carreteras ya estarán dotadas de paradas, pero sobre todo la mejora, tanto del intercambiador de Santa Cruz como la mejora de las paradas desde Adeje a La Orotava, al Puerto de la Cruz con su nueva parada, la mejora de Buenavista, la mejora de Granadilla, de Guía y Sora. Y lo que antes decía, algo muy importante, ya desde el Cabildo en su día fue innovador creando 2 carriles bus para la entrada de Santa Cruz, tanto del sur como del norte, dando prioridad precisamente a las guaguas. Ahora mismo saben que estamos trabajando en el carril bus de acceso al intercambiador de aquí de la Laguna, el Padre Ancheta, en el sentido ascendente, pero sobre todo la gran apuesta que hemos hecho para que esa nueva gran vía, esos nuevos 6 carriles que tendrá la autopista, la TF5, desde Los Ralejos hasta Santa Cruz, de esos 6 carriles tengan 2 carriles bus-bao. Quiere decir que se le dé en definitiva prioridad, una mayor velocidad comercial al que venga el transporte colectivo o venga en transporte compartido, tal como existe en Madrid, en la A6, que además tiene otra gran ventaja, que esos 2 carriles bus-bao serán reversibles. Es decir, el tráfico, es evidente que el tráfico de esa autopista es un tráfico que se llama pendular, es decir, se colapsa a primera hora de la mañana del norte hacia Santa Cruz y se colapsa a última hora de Santa Cruz hacia el norte. Con esta solución mejoraremos la velocidad comercial del transporte público, que es el gran hándicap. La gente va a venir a la misma velocidad o más lento en la guagua en su coche, viene en su coche. Ahora, el día que alguien esté en la cola y vea que al lado la guagua pasa a 60, 70 kilómetros por hora y él está en un atasco, posiblemente se plantee porque estará viendo cuál es su coste de oportunidad. Y algo muy importante, al hacer 2 carriles reversibles, en definitiva, daremos una adecuada respuesta a ese tráfico pendular. Es decir, a primera hora habrá 4 carriles de entrada en Santa Cruz Laguna y por la tarde habrá 4 carriles de salida. En definitiva, con esto lo que estoy diciendo es que ese objetivo de la prioridad del transporte público no es un discurso vacuo, vacío, sino que responde a acciones concretas que se vienen realizando y apuestas de futuro que nos ha costado. A veces, cuando se acusaba esa discusión con la Consejería de Obras Públicas, que si era postureo, politiqueo, conflictos personales, les aseguro, como decía al principio, cuando hay 200.000 personas diarias implicadas en un problema, el Cabildo tiene que luchar, como luchó en su día porque se hiciera el aeropuerto del sur, o como luchó en su día, que yo no sé si la isla lo sabe, la primera operación, la autopista del sur, la primera carretera que se hace hacia la autopista del sur, se hizo por parte del Cabildo pidiendo un préstamo a un banco francés, aquella constructora Dumes, ¿no? Creo que se recordaba, fue con financiación del Cabildo. Después, con la autopista del norte se trató de hacer lo mismo y ya al gobierno de Madrid no le gustó mucho y no se pudo hacer. Pero ahora, precisamente, todas esas discusiones para que se
hagan lo antes posible precisamente la TF5, la TF1, es precisamente en esa idea. Y precisamente por eso el Cabildo ha asumido echarse sobre las espaldas el cierre del anillo, precisamente por todos los factores que antes les decía de la necesidad. Esas 3 obras vienen a costar 800 millones de euros. Si esas 3 obras las tenemos que hacer en el convenio de carretera, las prioritarias, evidentemente, son las 2 autopistas. El cierre del anillo nos quedaría para el convenio de dentro de 3 legislaturas. Y los hechos que yo antes le comentaba del sur y la necesidad de redistribuir y hacer accesible toda la isla y que ese desarrollo en el sur no conlleve desplazamientos residenciales es la gran apuesta por la cual el Cabildo se ha echado sobre sus propias espaldas el terminar el anillo del sur en el tramo Santiago-El Teide-El Tanque. Pero esta planificación no solamente se ha quedado en estas grandes ideas y estos hechos. Hay algo que también ha pasado desapercibido y que yo creo, sinceramente, que ha sido, bueno, algo que antes hablaba José Carlos, cuando los planes territoriales, cuando los planes sectoriales los puso en marcha Dan Martínez, el tener en un solo documento todas las actuaciones de inversión que va a llevar a cabo el Cabildo desde el 16 hasta el 2021. Eso está en un documento que se llama el MEDI, el Marco Económico de Desarrollo Insular. Y en ese marco, que está pactado con los 31 ayuntamientos de la isla y que al mismo tiempo se sometió a información pública, están una a una en materia viaria, en materia de movilidad, establecidas las actuaciones con sus importes concretos, las que se van a desarrollar de aquí al 2021. Por tanto, no es algo que hayamos hecho un ejercicio y que vayamos haciendo. No hemos hecho, a veces nos reclaman que si no se hace el plan de movilidad. No, lo que se trata es qué actuaciones vamos a hacer. Vamos a discutirla con los ayuntamientos, vamos a ponerla a información pública y así se ha hecho. Y eso es un plan que en materia de carreteras no me voy a detener. Son más de 500 millones de euros los que nos comprometemos a hacer en materia de carreteras insulares, de carreteras regionales, de conservación, de bicicletas. 2.700.000 euros en habilitar y mejorar las condiciones de las bicicletas, en el programa de paisaje que antes decía anteriormente, con mejora del paisaje por más de 18 millones de euros, o en inversión, no en gasto corriente de movilidad, que es lo grueso, en inversión en movilidad, todo lo que antes me refería en materia de paradas y de mejora de las estaciones y de mejora de carril bus, por importe de más de 44 millones de euros. Unas inversiones que, si van a ese documento, y no me extenderé, supone que en materia de carretera, una inversión media anual, carretera, paisaje, bicicleta, de 95 millones de euros al año. Yo sé que estas cifras a veces uno se vuelve loco, pero están ahí. 95 es lo que nos comprometemos a invertir. También tengo que decirle que el problema no es de dinero, paradójicamente, es que no tenemos capacidad de ejecución. Hoy los procedimientos administrativos para llevar a cabo cualquier inversión no nos permiten gastarnos 95 millones de euros. Es triste decirlo, pero así hay que reconocerlo. Y en materia de lo que antes decía, en materia del transporte, seguimos insistiendo con el tema del tren, con el tema de ya tenemos muchos documentos técnicos y la idea es ir avanzando ahora en la expropiación de los terrenos. Afortunadamente el Estado nos va dando a cuentagotas 870.000 euros al año y es lo que vamos invirtiendo en ese ámbito. Y no renunciamos a seguir ampliando el tranvía en el área metropolitano. Igual que no renunciamos, después me referiré al tema de los coches eléctricos y las guaguas eléctricas. Sexto punto, políticas de demanda. ¿Por qué he introducido las políticas de demanda? Porque lo que sí está claro es que para afrontar este gran reto de movilidad, este problema al que afecta diariamente, no basta con hacer carreteras, no basta con mejorar la oferta incluso, aunque pusiéramos el tren, ampliar el tranvía o mejorar la guagua, no basta. El tema de movilidad, y esto es yo creo que es lo que me gustaría llevarlos al ánimo de todos ustedes aquí, hay que empezar, requiere una gran transformación social, especialmente en una isla. Es decir, requiere eso que se llama ahora las políticas transversales, ¿no? Afortunadamente, las políticas de género han ido calando como política. Cada vez que se hace una actuación hay que evaluar cómo esa actuación, de la naturaleza que sea, está teniendo en cuenta un principio social de la que todos compartimos con un principio de desarrollo que es
una política de igualdad. Igual que cada vez tenemos asumido que se haga una actuación, hay que hacer una evaluación medioambiental, porque es otra política transversal, toda actuación tiene que tener una evaluación medioambiental, pues también en la movilidad. Pero no se asusten que ahora todo trámite hay que hacer un informe de género o un informe medioambiental, no. Pero sí tenemos que en nuestras acciones, porque si uno se pone a ver, cada vez que tomo una decisión de movilidad, yo vivo a 2 kilómetros de aquí, he venido en coche. Y la verdad que dije, ¿y qué voy caminando? Y digo, pues, no, pues ya me quedo con todo el... Y al final lo más fácil he cogido el coche. El llevar a nuestro ánimo. Yo simplemente quiero hacer una reflexión. Yo ahí personalmente en mi casa separo la basura. A veces me cuesta a mis hijos decirles que la separen. Y parece mentira que yo, que ya tengo 56 años, tenga todavía que decir a mis hijos que hay que separar la basura. Pero yo creo que poco a poco lo hemos ido consiguiendo. Ya es un acto natural, no hay que pagar, ni nos pagan, como hay otros sistemas por separar la basura, sino que lo asumimos, separamos el papel cartón, separamos el vidrio, separamos los envases. Y lo hemos asumido. Pues en el ámbito de la movilidad tiene que ser igual. Y eso pasa, a lo mejor no para esa transformación a nivel individual, pero sí a nivel de institución. Y aquí hemos puesto en marcha desde hace año y medio, nos está costando, pero les aseguro que hay un auténtico filón para avanzar rapidísimamente. Nos habrán oído que a veces se interpretaba mal cuando decíamos a la universidad, tiene que reflexionar sobre la movilidad, tiene que ser vanguardia de la movilidad. Bueno, ahora Ofelia viene todos los días al Puerto de la Cruz, no hay cola, ¿verdad? La universidad, los colegios concertados. Nosotros a la universidad, no a este equipo rectoral ni al otro equipo rectoral, sino a la universidad le planteamos, hombre, no parece lógico que un campus como el de Guajara, no sé cuántos estudiantes puede haber en el campus de Guajara, no hay ni un metro cuadrado de instalación deportiva, ni un metro cuadrado. Ahora hay miles de metros cuadrados de playas de aparcamiento. Hay aparcamientos gratuitos. Yo soy profesor de universidad, ahora estoy en servicios especiales, pero, hombre, a nosotros que no nos toquen los aparcamientos en la facultad. Y no todos los trabajadores tienen aparcamientos cuando van a trabajar. Los trabajadores de ayuntamiento tienen aparcamientos, ¿no? Los de la universidad porque sí. Lo que le hemos dicho, ¿por qué tiene que ser gratis el aparcamiento? Bueno, eso ha sido una auténtica revolución. No debería ser en modo alguno gratis. Un estudiante de La Laguna o Santa Cruz, que hay un buenísimo servicio de tranvía y de guagua, con buen sistema tarifario, equiparable a cualquier lugar europeo de tarifa para un bono, para el bono ULL, como le llamamos, de un descuento del 50%. Pues no, si tenemos eso, no. Bueno, estamos ahora por fin, vamos a hacer un proyecto que va a permitir identificar a los alumnos para que se reserven los aparcamientos a aquellos alumnos que vengan del sur o del norte, de más de 15 kilómetros, con vehículos que vengan más de 2 o 3 alumnos por vehículo. Por lo menos será más eficiente que no dárselo al que llega antes, que es el de Santa Cruz o el de La Laguna, que evidentemente puede estar 20 minutos. O como hemos llamado la atención, que se utiliza de intercambiador. Uno pasa por Guajara y se da cuenta que en el aparcamiento de Económica ya hay más de 20 coches. Pues gente que va a trabajar al sur y que allí consolidan, aparcan 4 o 5 coches y van uno. Y digo, vamos, encima ni para la propia universidad. Ahí queremos que hay un filón. Hay otro filón en el ámbito sanitario. Cuando nos pusimos a trabajar con el hospital universitario, que tiene su ámbito, sus clientes vienen todos del norte, 450 personas van diariamente del norte a hacerse una extracción de sangre al hospital universitario. 450 personas. Era un 75% se la pueden hacer en su centro de atención especializada de La Orotava, del puerto o del hospital del norte. Cuando dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, 450 extracciones, en consulta otras tantas, en pruebas diagnósticas otras tantas. Evidentemente, si se tiene que hacer una resonancia, no, pero para hacerse una ecografía, unos rayos, bueno, ha sido imposible. Nos daban el último informe, lo veíamos esta mañana, un 2% es lo que se ha podido bajar. Claro, al final también nos hemos dado cuenta que es que, perdón José Carlos, ahora ya no eres médico de ese centro, que a veces hasta los propios médicos decían, bueno, usted se hizo una analítica en el CAE de La Orotava, pero hágase otra aquí. No, sí. Antes eso no había. Eso en definitiva, si sacáramos 450 coches diarios, 250 coches, si sacáramos porque se compartiera el estudio que ha hecho la universidad de la movilidad, es que la ocupación media
es de un coche de los estudiantes, una persona, uno o dos de las personas que vienen, y que la gente está dispuesta a compartir el coche, pero en su coche, no él venir en el coche de otro. Ese otro ámbito, el sanitario que tiene. Hemos dotado de ecógrafos, ahora queremos dotar de más equipamiento, que como se entere el interventor, no sé lo que ocurrirá, porque dirá que son competencias impropias, pero después nos encontramos que es que la enfermera en el CAE entraba a las 9 y entonces no entraba a las 8 y eso ya era un problema administrativo. Pero claro, no somos conscientes no solamente del coste del paciente de trasladarse, sino del coste que está trasladando al resto de los usuarios de la carretera, porque a partir de uno se genera la congestión y la sufren la totalidad de los 100.000 coches que diariamente circulan por esa autopista. Otro ámbito es, hoy la normativa obliga a que aquellos centros de trabajo que tienen más de 200 trabajadores tengan un plan de movilidad. Eso aquí no lo cumple nadie, para empezar ni el propio Cabildo, para empezar ni la propia TICSA, ya estamos en ello. Andrés me decía, no, es que yo tengo 180, pero es que en cualquier zona industrial europea las empresas se preocupan de cómo acceden sus trabajadores a los trabajos. Ahora estamos trabajando con Azotel para que los hoteles, todos los hoteles la normativa les obliga a tener aparcamientos. ¿Saben para qué utilizan la mayoría de hoteles los aparcamientos? Como almacenes, como sitios de reparación de carpintería. Claro, las empresas no se pueden desentender de la movilidad de sus propios trabajadores. Y bueno, un poco el caramelo que le hemos puesto es que analicen cuántas bajas tienen de sus empleados y sobre todo cuántas bajas, lo que se llama en itinere, en el trayecto hacia el trabajo, y que esos son accidentes laborales y por tanto le tienen que pagar el 100% de los salarios. Los colegios concertados, antes hablábamos aquí en La Laguna, bueno, el tema de la movilidad llega hasta tal punto, lo comentaba antes con Vicente, que sabe que es arquitecto municipal. Yo tengo mis hijos en el Nuriana y él compartimos también. Un día yo les pondría como reto, se fueran por fuera del colegio Nuriana, la gente va a buscar a sus hijos en el coche, aparca en la calle, ocupa la calle y imposibilita que las personas que viven allí puedan salir con su coche de su casa en un horario que va prácticamente de las 4 hasta las 5:30. No pasa nada. Se ocupa la vía pública y no pasa nada. Oiga, eso es casi corrupción, se está apropiando usted de la vía pública. Si no hay aparcamiento aquí, pues... El tema de los colegios, en este momento estamos trabajando con ellos, porque participamos con la Cátedra de Movilidad de la Universidad de La Laguna, donde está la Fundación Caja Canarias, el Cabildo y la propia universidad, precisamente para elaborar estos microplanes de empresa, en el sentido, simplemente a los colegios, de georreferenciar dónde están sus alumnos, para que por lo menos esa herramienta podérsela poner a disposición de los padres que quisieran compartir coche. Pero simplemente la cátedra lo que le pedimos es, traslada a la sociedad lo que en economía es evidente, y es que un padre que lleve a su hijo, yo lo llevo en coche, que llevo a mi hijo, lo lleva mi mujer sobre todo, pero bueno, que llevamos a nuestro hijo al colegio y vamos en un coche privado, deberíamos pagar, porque estamos ocupando mucho más la vía pública. Un padre que su hijo lo lleva al transporte escolar, que ahora paga muchísimo de dinero, pues debería pagar menos. Es decir, el colegio debería castigar, pero no como castigo, sino trasladarle el coste social al señor que utiliza la movilidad privada y favorecer al alumno que va en un transporte colectivo. El sistema es al revés. Con la crisis, los colegios, otras cosas que estamos con georreferenciar, es que el colegio, con quien gestiona el transporte escolar, pues le permita optimizar las rutas. Hasta ahora, las empresas, lo comprobamos con el Luther King, tenía la ruta 1, la ruta 2 y la ruta 3. Se había quedado ya prácticamente sin alumnos, pero seguía con la ruta 1, la ruta 2 y la ruta 3. Si te damos la información, podrás optimizar cuál es la ruta. Y además no tienes que pasar por todas las casas de todos tus alumnos, sino crear puntos de recogida de los alumnos. Con eso, imagínense simplemente que actuáramos con la universidad y con los colegios concertados, tendríamos la TF5 y con los hospitales, pues como la tenemos en el mes de junio y en el mes de julio, pues sin grandes problemas de congestión. Pues también estamos con el plan de movilidad de los trabajadores del hospital. Claro, los trabajadores del hospital universitario pagan 1 euro de parking al día. Los de la Candelaria ni eso, lo tienen gratis. Claro,
el coste del aparcamiento se lo pagamos todos nosotros que no somos trabajadores, que pagamos, no sé, 3 euros la hora, me parece, que pagamos, ¿no? Claro, porque los trabajadores pagan 1 euro al día. Habrá que asumir que el señor, lo mismo, que el señor que vaya en su coche tendrá que pagar más, y el señor que no vaya en su coche y comparta coche o vaya en transporte público tenga algún incentivo, como hacen los planes de movilidad en el caso de las empresas industriales del centro y del norte europeo. En la política de demanda, eso a lo que antes hacía referencia de la monética, va a ser fundamental, es decir, realmente poner en valor social realmente al usuario fiel del transporte público, ponerlo en un cierto, pues con unas tarifas adecuadas, más baratas cuanto más lo utilice. Y llegamos al tema de la demanda de los taxis. Es decir, lo que está claro es que los taxis, que cada uno vaya en un taxi a un recorrido particular, pues obviamente ahí eso tiene que cambiar como la noche y la mañana. Es decir, hay que permitir que los taxis se muevan. Aquí no hay ningún taxista, ¿no? Porque si no podemos salir. Se puedan mover pues al aeropuerto, al puerto de un municipio. Hay que conceptualizar Tenerife como un gran área metropolitana, puedan ir 4 personas en un taxi, el taxi pueda contratar, el que si habla inglés, excursiones turísticas, si es un buen servicio con las empresas. Le voy a contar un caso. Usted ven las plataformas petrolíferas que hay en el puerto de Santa Cruz. Casi todas esas plataformas petrolíferas pues son de empresas multinacionales, que para ser proveedor de esas empresas hay que darse de alta y la empresa de seguros pues te da de alta como proveedor de esa empresa. Uno de los principales servicios que demanda es la de movilidad de sus trabajadores para llevarlos de la plataforma al hotel o para llevarlos al aeropuerto o para llevarlos a recogerlos. Cada vez que viene la empresa y dice, bueno, mándame al conductor porque yo tengo que ver. A los efectos americanos nosotros estamos en África, ya más cerca del Sahel, tal. Por lo tanto, las empresas de seguros tienen que catalogar y te catalogan, tienen que mandar el currículum del conductor que no tiene antecedentes, que es una empresa seria, que tiene todo en regla y tal. Y, claro, y aquí vienen las empresas y dicen, no, que es que en Tenerife el transporte del taxi es por la parada, que tú llamas a uno y el que te toque. Y dicen, no, usted me tiene que habilitar a 2 o 3. No le puedo habilitar a todo el parque móvil de taxistas de Santa Cruz. Bueno, pues al final hay que ir al sistema de un señor que no tiene licencia de transporte público y al final, como todo, pues el agua, si no lo encauzamos, termina buscando camino. Y al final nos encontramos que una actividad que podría ser súper rentable para los taxistas, si pudieran contratar ad hoc los servicios, pues al final hay que estar, bueno, lo que pasa, la mayoría de las empresas contratan a determinados taxistas para ir al aeropuerto si está en Santa Cruz, pero para bajarlo del aeropuerto a Santa Cruz ya no puede ser un taxi de Santa Cruz. Entonces, ese taxista, ¿qué hace? Pues va el hijo o un amigo o va él con su coche particular a recoger al cliente, con lo cual es una irregularidad manifiesta porque no puede haber esos servicios, cuando en todo el mundo hoy son esos servicios. Todo esto, todas estas medidas son políticas de demanda y son tan importantes como las carreteras, que hay que hacer, tan importantes como potenciar el transporte público. Igual que de importante, por eso el tema de trabajar con la cátedra es algo fundamental, porque es lo que tendrá la credibilidad que podrá poner de manifiesto cómo realmente hay que compartir. Hoy en las mayores ciudades europeas, bueno, el debate está en que no se puede acceder a las ciudades, en Londres, en París las matrículas, y una cosa muy sencilla, porque se están dando cuenta que el 20% que acceden con el vehículo propio ocupan el 80% de la superficie pública de la ciudad. ¿Cómo que el 20% ocupa? Y esos señores, al final, el 20% se está llevando el 80% de la utilización. ¿Por qué no hacemos, en vez de tanto aparcamiento, más espacio público que favorezca al 80% que van guagua o que van metro y que puede ir caminando? Y no los aparcamientos. En Japón, hoy para comprarse un coche tienes que acreditar que tienes una plaza de garaje, porque es inherente tener, no quiere decir que la vayas a utilizar, pero es inherente a que si tienes un coche tienes que tener también propiedad, un espacio público que tienes que haber pagado, o un espacio donde al mismo tiempo acredites que puedas dejar el coche. Son este tipo de medidas lo que a veces desde la propia autoridad pública es muy difícil, porque siempre se verá como que favorece a un grupo de intereses en contra de otros, y donde sí estamos de alguna manera intentando que con la universidad se pueda poner negro sobre blanco, que lo que se trata en muchos casos ser medidas de equidistribución, es decir, que el que genere lo que se llama una externalidad negativa que afecta al conjunto de la sociedad, intentar individualizar ese coste. Esas externalidades
internalizar como coste individual a quien la genere. Séptimo punto, la gestión de infraestructura. Y ya me voy adentrando en lo que es las tecnologías y las posibilidades que ellos nos aportan. Si en Tenerife tenemos la suerte y la apuesta de tener bajo una misma dirección todo el transporte público, TICSA y el metropolitano, y esperemos que su día pues también el sistema ferroviario. En el caso de la gestión de la infraestructura, aquí no existe, como no hay carreteras nacionales, no existe la central de pantalla de la DGT. No sé si muchos de ustedes conocerán, pero sí existe un centro de pantalla, un centro insular de carreteras, donde se monitorizan, no todas las carreteras, desgraciadamente, sino las partes más conflictivas, los túneles, en muchos puntos se monitorizan a través de una central de cámaras, con un video wall, y donde saltan las alarmas. Ese teléfono que ven ustedes de atención de la carretera, 902-131, 210-131, es el teléfono donde cualquier incidente automáticamente se pasa a la sala del 112 y se alerta y se pone en marcha todo un dispositivo. Un dispositivo que hay que decir que en muchos casos llega antes que la Guardia Civil. Es decir, mucho antes están los operarios de carretera antes que la Guardia Civil atendiendo un incidente en carretera. Eso, en estos momentos, vamos a poder llevarlo a toda la principal vía de carretera de la autopista del sur y del norte. No sé si alguno tiene oportunidad ahora de ir por el norte, a la altura, ya vamos por la altura casi llegando a La Matanza, estamos ya, y por la noche se ve ahí un camión con una sirenita, un camión detrás va una bobina poniendo un cable y detrás va una hormigonera tapando. Estamos poniendo, el Cabildo está poniendo fibra óptica, un ducto que permitirá que en todo el anillo por donde discurra la carretera haya fibra óptica. Y lo estamos haciendo que después podremos dar servicio pues, a todos los pueblos y a todos los colegios. Pero lo que aquí nos atañe nos dará un servicio a nosotros, sobre todo a carreteras, que nos permitirá tener, entonces sí, monitorizadas todas las carreteras en todo momento. Y no solamente será bidireccional, que nos permitirá tener esa información y además permitir contar con un desarrollo que hemos hecho, ya no tener aforadores mecánicos, sino a través de las cámaras permitir cuál es la intensidad de utilización de las carreteras en cada momento. Pero además nos permitirá dar valor a lo que en cada momento puede ser pues tener una imagen directa de un incidente en la carretera y a partir de ahí hacer un diagnóstico de en cuánto tiempo podemos prever la resolución. Y algo muy importante, muy importante, que es algo que está ahí, que es al tener monitorizada y tener fibra óptica, permitir en esas grandes vías tener sistemas de asistencia a la conducción. Después me referiré a lo que hoy lo vemos, eso del coche autónomo, de los coches, ¿verdad? Que parece que todavía es ciencia ficción. Bueno, eso está ahí. No está en el nivel 5, que es el coche autónomo independiente completamente, pero sí es algo que ya hoy el que se compra un coche nuevo le dice, ¿tú lo quieres con velocidad de navegación? Sí. ¿Y con asistente para que si detecta obstáculos frenes? Sí. Bueno, yo cojo hoy un coche de los que están saliendo y lo pongo a una velocidad de crucero y si encuentra un obstáculo a tal distancia se frena, acelera. Bueno, eso tener monitorizadas las carreteras, las principales vías. Eso va a permitir una asistencia a la conducción que mejorará enormemente la seguridad y que permitirá ir en cola, sí, pero ir en cola donde no nos tenemos que preocupar tanto de acelerar y parar, de meter cambio y no, porque los coches podrán estar monitorizados en ese sentido de tener en cola. Para que nos hagamos una idea, la introducción de esa tecnología en el ámbito aeronáutico pues, ha permitido que si antes una pista de aterrizaje para mantener las garantías de seguridad tuviera pues, del orden de 15, 20 operaciones a la hora, hoy puedan tener del orden de los 37, 40 y 50 operaciones a la hora, precisamente porque se garantiza, porque los aviones ya cuando no están en manos del piloto, sino es precisamente la propia torre de control la que los pone en la cola y a la distancia de seguridad oportuna. Por tanto, la gestión de esas carreteras no solamente permitirá la mejora, sino que permitirá incorporando algo también que está asociado a la monética, al sistema de billetaje anterior, que es que las guaguas estarán permanentemente conectados, igual que existe un centro insular de carretera, existe un sistema de ayuda a las guaguas que permite en estos momentos, están todas interconectadas, gestionar
esas guaguas, el tiempo que se tienen que retrasar, cuando llega la siguiente, cuando llega, y al mismo tiempo incorporar una información sobre la carretera y sobre lo que está ocurriendo en cada momento en la carretera. Y eso, integrarlo, el sistema de información, con el sistema de ayuda a las propias flotas de guagua, eso integrarlo en lo que es, bueno, hoy la Torre Azul, eso que está al lado de la Hamburguesa, ahí estará el Secopim y integrará todos estos sistemas. Y además nos permitirá otra cosa, que en la gestión de las carreteras le puedo garantizar que, igual que decía que nos tenemos que acostumbrar a que las carreteras no solamente circulen coches, sino que también son de los ciclistas y son de la gente que va caminando, no por las autopistas, sino por las otras carreteras, también hay que decir que las carreteras no son la fuente permanente de las romerías, de las procesiones, de las ferias, cosa que está muy arraigada en nuestra cultura. Somos, hay que decirlo, así nos lo dice la Dirección General de Tráfico, ¿verdad, Ofelia?, que somos el sitio de España con mucha diferencia donde más se corta la circulación de las carreteras para celebrar procesiones, para celebrar romerías, para celebrar cualquier tipo de evento. Y eso evidentemente también nos puede parecer gracioso, pero eso es incompatible con el nivel de desarrollo que queremos para una red donde sí tiene que soportar que la gente vaya en bicicleta o caminando, pero no que la gente vaya en procesión o vaya en romería. Para eso están las calles y otros ámbitos más urbanos. Eso también nos está permitiendo, porque es muy importante la gestión. En definitiva, lo que quiero trasladarles es que también estamos en condiciones de dar respuesta a esos nuevos retos de modalidad. Y voy acabando ya. Todo esto está muy bien, pero esto no es el futuro, ni mucho menos. Con esto solo no arreglamos los problemas de movilidad. El futuro va por otro lado. El futuro va por engancharnos en otras tendencias que vienen apretando fuerte y que a veces que es que la gente ya no quiere los coches, la gente quiere comprar por desplazarse. La gente lo que quiere es ver qué posibilidad tengo hoy, si hubiera venido caminando, de ver qué posibilidad tengo yo de desplazarme hoy a Santa Cruz si tuviera que ir a Santa Cruz, porque hay un taxi compartido, porque hay un señor que va a Santa Cruz y está dispuesto a llevar, o porque hay un señor que me dice que va a salir de su casa en 10 minutos, que si me espero me lleva y me cobra €1, o me da un bono que será un bono que él tendrá como premio porque voy a ir en su coche y lo podrá canjear por él compartir el coche más adelante. Ese es el futuro, porque hoy en las principales ciudades la gente ya no se saca el carnet. Hoy en Nueva York el 40% de la gente menor de 30 años no se saca el carnet de conducir. Y eso es el futuro, que la gente, yo me compro un coche y al comprarme un coche estoy pagando hoy los servicios que voy a demandar dentro de 7 años. Porque tengo yo que invertir, además, no por otra cosa, porque la gente joven ya no son 1000euristas, ya son 800 euros al mes. Y eso es que no les va a permitir, por mucho que bajen los coches, no, pero es que además se van a mover. Y se van a mover en avión, que es mucho más barato, como decían, es que es más barato moverse en avión que en Tixa en estos momentos. Y ahí es por donde viene el gran cambio. El gran cambio de lo que les decía antes, de que antes nos costaba separar la basura, pero lo hemos incorporado a nuestro hábito. Es que antes coger un teléfono para ver dónde íbamos a cenar y los restaurantes que teníamos a nuestro alrededor, o reservar un billete de avión, o hacer una transferencia a nuestro hijo, o pagar los impuestos, y lo hemos asimilado. Y eso, les aseguro, que alguien nos dice hace 5 años que podíamos reservar un avión por un teléfono, o 7 años, digo, está loco, eso será para la gente joven. Y hoy la gente mayor maneja el WhatsApp para estar en contacto con sus hijos que están repartidos por medio mundo. Eso es donde viene el cambio. Y ahí, ese cambio sí que es un cambio disruptivo. El que la gente no tenga que yo mi coche porque es mi coche, como una prolongación de mi personalidad, sino que yo me necesito mover. Y hoy yo podría coger mi teléfono y digo, marco una ruta, hoy yo voy a Madrid, y si alguna vez han utilizado Uber o Cabify, ya le están diciendo que usted está en Madrid, que si quiere ofertar el servicio, que hoy se lo dejan a tanto el precio, antes de que llegue usted a la parada de taxi o vaya a coger el metro. Que si además lo quiere compartido, por 5 euros va a Madrid. Eso es, y es habituarnos, igual que miramos los WhatsApp, cuando nos tengamos que desplazar, miraremos un equivalente a WhatsApp que nos dirá cómo. Y la gente se está desplazando continuamente, y uno en su coche, porque seguirán habiendo, obviamente, coche. Y ese es el gran cambio, el pagar por el coste marginal.
que yo, los que hemos estudiado economía, sabemos qué es lo que a mí me va a costar ese sobreesfuerzo. No me tengo que repercutir que yo compré un coche y que por tanto tengo que imputarle la revisión. Es como el coche eléctrico. El coche eléctrico es caro. Nosotros ahora en el Cabildo tenemos coche eléctrico. Yo estoy encantado. ¿Sabes qué voy? ¿Verdad? Voy. Y yo digo, es que el ahorro del coche eléctrico está en todo eso que es el cambio de aceite, las reparaciones. Bueno, los ingenieros industriales pueden explicar, y como digo yo la verdad que mi nevera o mi lavadora no la he llevado a la ITV. Nunca hemos llevado a la ITV, y puede tener 10 y 12 años, como tu coche eléctrico, la mecánica es más o menos parecida. Entonces, ahí es donde habrá el gran cambio. Me decía el consejero delegado de Nissan para Europa, porque estamos trabajando con ellos en el tema del coche eléctrico, que el coche eléctrico tiene el efecto ketchup. Yo no lo entendía muy bien, le decía el efecto ketchup. Hasta que me explicó, le entendí bien, que dice, tú no has oído el ketchup que hace así, nunca sale, y le das más fuerte hasta que de repente hace así, y se te llena el plato de ketchup. Pues eso pasará con este tipo de cambio, que no entrarán, el coche eléctrico entrará, pero nos encontraremos que en 1, 2, 3 o 4 años habrá un cambio radical. Y ahí sí que ese cambio lo que no tiene que caer es en la ley de la selva, en la desregulación, en la que lo que estamos viendo ahora, ¿qué pasa con las viviendas de alquiler vacacional? Bueno, que lo que empezó ahora ya en Barcelona, no saben cómo meterle mano porque la gente realquila y el arrendatario la ha realquilado y está ganando más dinero. Un auténtico desastre y generando mucha presión sobre el mercado de alquiler para los residentes, para la persona que va a vivir a trabajar. En estos momentos hay una página, hay varias, pero hay una sobre todo que se llama Driving, que yo les aconsejo que si pueden entren. Pues es simplemente que ustedes con su coche, que vamos lo tienen en el garaje y lo utilizan poco, ¿verdad? Un coche que de segunda mano, o de segunda mano no, que lo dejaron ahí. Bueno, pues ahora ustedes suben su coche, igual que lo pueden subir su casa a HomeAway o a Holidays o a Airbnb, suben su casa, pues en este caso suben su coche y dicen cuánto cobran por día. Y ya hay gente que se viene de vacaciones, igual que busca una casa para alquilar durante una semana, durante 15 días, busca un coche, que es el coche de un particular. Claro, eso, imagínense lo que eso puede significar, todos nuestros coches circulando, y los turistas, en vez de pagar, que los tenemos lo más barato de toda España, yo creo que de todo el mundo los coches de alquiler en Canarias, pero en vez de, si cuesta un coche normal, pues no sé por cuánto estará ahora, 25 o 30 euros al día, pues por 7 o 8 euros al día, además, eso está funcionando en toda Europa, pero en Canarias tenemos la ventaja, que es que nadie se va a sacar el coche de la isla, como muy lejos nos lo dejarán en el aeropuerto, ¿no? En Madrid a lo mejor dice, a ver si este coche me aparece en Guadalajara, en Bilbao o en La Coruña, ¿no? Aquí nadie va a sacar el coche de la isla. Bueno, el dar adecuada respuesta a todo eso que está viniendo y que va a ir con una bomba, y que a veces decimos, no, es la economía colaborativa, ay, qué bien, esto parece que es economía colaborativa. No, vamos a ver, yo a todos los compañeros que tengo en la facultad dicen, no, la economía colaborativa, digo, no, colaborativa narices. Hoy Airbnb es una de las empresas que más cotiza en bolsa. Activos reales, cero. Es una plataforma que tiene alquilado unos espacios en los grandes servidores por todo el mundo y que lo único que hace es lo que nosotros llamamos el intermediario, puro y duro, poner en contacto a alguien que quiere ofertar un servicio y uno que lo quiere demandar. Eso para la vivienda de alquiler, para Uber, todos son, evidentemente, y todos dicen, no, economía colaborativa. Bueno, sí, llamamos colaborativa, que los que somos consumidores al mismo tiempo somos productores o estamos ofertando, pero en definitiva lo que quiero poner en manifiesto es que viene ese tipo de cambio, que está ahí, igual que está el coche eléctrico para el transporte público, en estos momentos ya lo está Uber y Google probando y está funcionando y funcionará de una manera y en 7 o 8 años lo veremos. Y veremos cómo, en definitiva, con eso, desde el punto de vista carretera, se estará optimizando porque pasaremos de una ocupación de 1,2 personas por vehículo a 4, con lo cual resolverá las carreteras y entraremos en una situación de conflicto de intereses, que lo tendrán que gestionar los que tengamos responsabilidad pública. Y los conflictos de intereses, normalmente, últimamente, en mayor grado, se resuelven en función de, tiene razón el que más chilla. El que más dice, esto es que van a acabar con nosotros. Serán 4, pero si chillan mucho, terminamos, si tiene encima un buen apoyo mediático, y mediático ya no es apoyo mediático de los periódicos, la radio, la televisión, no, mediático es en las redes sociales, se hará
lo que realmente ahí se ponga, pero no porque seamos malos o menos, si es lo que, al final, los que están en puestos públicos son las personas los que lo votan, y existe la percepción de, si me chillan mucho, me están matando, si no me chillan, pues no me están aprobando, ¿no? Eso, en definitiva, todas estas fórmulas que, bueno, que hoy, ya les digo, están y vienen ahí, es, en definitiva, lo que es el futuro. Que tendremos que hacer nuevas carreteras, que tendremos que hacer el tren, que tendremos que ampliar la guagua, pero la movilidad va por ahí. Y termino. Y el problema es que esta nueva tecnología que da soluciones mucho más eficientes al tema de la movilidad, que sí permitirá movernos de una manera, ¿qué quiero decir más eficiente? Pues con el mismo número de vehículos, con el mismo número de guaguas, con el mismo número de carreteras, con el mismo número de tranvías, movernos, más personas, hacer más movimientos, y esto, en definitiva, lo que no tenemos es ni un marco normativo adecuado, ni una sociedad capaz de aprovechar estas ventajas tecnológicas para, entre otras cosas, decir que esto es bueno, lo que decía antes de los taxis. Es que los taxis sería bueno que pudieran contratar al cliente. Yo creo que la suma global de si los taxis se permiten mover entre los municipios salen ganando. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes irían hoy, cuando se reúnen 4 o 6 personas y quieren ir a cenar a La Matanza? Dicen, no, yo, claro, cojo un taxi para ir de aquí. Y entre 6 nos sale a 4 euros cada uno, y los pago encantado y no cojo el coche. Pero es que para La Matanza, para acá, no hay un taxi, porque en La Matanza parece que hay 2 taxis. Y claro, y tiene que ser un taxi de La Matanza. Yo no podría concertar con el mismo que me llevó de La Laguna de Santa Cruz, que me fuera a buscar, que si antes nos costó 3 o 4 euros por Bárbara, le pagamos 8 euros gustosos porque nos vaya a recoger. Seguridad en la vía. No, pero es que claro, el taxi de La Laguna no puede ir a recoger a un pasaje a La Matanza. ¿O cuánta gente podría llevar a sus chiquillos al Nuriana, Vicente y yo que somos vecinos, y nos juntamos 4 más y nos quitamos el problema, y que vaya un taxi todos los días, nos recoja a los 4 que vivimos por ahí cerca, lleva a los 4 y los vuelva a traer, y le pagamos al mes cada uno 25 euros y nos olvidamos de eso? Si no, bueno, en La Laguna lo podrían hacer, pero no lo podrían concertar. Va compartido, eso está prohibido. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos una normativa del siglo XIX que clasificaba las cosas en categoría A, que se divide en A1, A2, A3, A4, porque así tenemos estabulado a los de transporte regular de viajeros, transporte discrecional, transporte individual regular. No, eso ya hoy no existe. O sea, cualquiera que sabe matemáticas dice, mire, es que entre el negro y el gris hay infinitas tonalidades, como la que hay entre el negro y el blanco. Y lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que queremos? Que sean profesionales, que tengan seguros, y que, bueno, porque evidentemente si a mi hijo le pasa algo, que tenga un seguro de viajero, que sea un señor, no el cualquiera para que viva mi hijo, a mí a lo mejor sí. Pero bueno, eso, el éxito de BlaBlaCar, que saben lo que es, para grandes trayectos, que la gente va al final, en la propia red, todo el mundo que utiliza BlaBlaCar tiene que evaluar al conductor. Y hay conductores que ya nadie quiere ir con ellos. Bueno, y un sistema que funciona enormemente a nivel español y que está funcionando en los países del sur de Europa para desplazamiento de media y de larga distancia. Lo que no puede ser es pensar que la realidad se tiene que adaptar a la normativa, que como la normativa dice que hay transporte individual público, transporte colectivo, que es que la realidad tiene que ser esa. No, la realidad va a otra, porque la realidad es como el agua, busca camino, tendrá que satisfacer, pero es que además debemos ser así, porque será la forma más eficiente en materia energética, en materia medioambiental y en materia de infraestructura de satisfacer la necesidad. En definitiva, que lo que en estos momentos tenemos el gran reto de cómo afrontar las posibilidades que nos da la nueva tecnología y cómo nosotros somos capaces de hacer que esas potencialidades que nos da la tecnología se pongan realmente al servicio de las necesidades. Igual ocurre con la fiscalidad. La fiscalidad tendrá que tomar parte, y tendrá que tomar parte pues, en el sentido, por ejemplo, de los coches de alquiler. Tampoco hay ninguno aquí de los coches de alquiler, ¿verdad? Pues no tiene sentido que sea tan barato alquilar un coche de alquiler. Oiga, si quiere coger usted un coche de alquiler, yo, por ejemplo, una cosa que creo es que las compañías de coche de alquiler tienen que tener parking propio en igual cuantía que la que tiene. Si tiene una flota de 1000 coches, tiene que tener 1000 plazas de aparcamiento. Que la utilice el coche de alquiler, sí o no, ya será otra cosa.
Que la tenga distribuida entre la Laguna, Santa Cruz, las Américas y los Gigantes es otra cosa. Ahora, que tenga que tener plaza. Ahora mismo a los fabricantes de coches de alquiler se está obligando a tener un punto de recarga por cada coche que venda. Bueno, cuanto menos que los coches de alquiler deberían tener. Es decir, porque llega un señor y se apropia de un aparcamiento público, ¿no? Pues usted aporta un aparcamiento adicional al sistema y evidentemente con un repercutido, porque el coche de alquiler, no lo he dicho anteriormente, pero es que un coche de alquiler no es lo mismo que un coche de un residente. Un coche de alquiler, no lo sé, pero ¿qué puede estar? 6 o 7 veces utiliza más la carretera, porque nosotros con el coche, en los desplazamientos de ir a trabajar, mi coche está parado, lo cojo normalmente de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, lo utilizo 40 minutos. Un coche de alquiler está permanentemente utilizando las carreteras, por lo tanto habría que imputarle ese mayor uso que hace de la infraestructura y de los aparcamientos. Por tanto, y ya ahora sí que termino, en definitiva, nos hemos preocupado de la oferta, nos tenemos que preocupar de la oferta, pero el gran reto está en las medidas de demanda y está en dar una adecuada respuesta a estos retos tecnológicos que están ahí. Y si no somos capaces de anticiparnos, lo que tendremos es un nuevo conflicto social como el que están viviendo ustedes o vemos entre Uber y los taxistas, que al final la solución no será en aras de la mayor eficiencia, sino será en función de el que chille más. Y esto, en definitiva, es igual que hemos hablado de movilidad, podemos hablar de las carreteras, de lo que decía antes, de adecuarlas a esas carreteras que necesitamos también al servicio de las bicicletas. No cabe ya una normativa de carretera. Yo digo, sí, la normativa dice eso, pero es que esto es una carretera por donde pasa gente y habrá posibilidad de adaptarla a la velocidad de circulación. Yo siempre cuento, ¿verdad, Ofelia?, la misma anécdota, ¿no? Al poco tiempo yo iba a la carretera y digo, oye, que la carretera, ¿por qué la carretera que va a Las Teresitas a partir de la fábrica de cemento hasta ahí la velocidad es 50 y cuando pasa a la fábrica de cemento es a 90? No, porque eso es del Cabildo y es una autovía, tiene 4 carriles con mediana. Digo, sí, pero la gente que va, normalmente va a Las Teresitas y no sabe que ha cambiado, son 4 carriles, en un sitio no tiene mediana, ahí tiene mediana y además por ese lado la gente va, niños pequeños en bicicleta, corriendo, personas mayores corriendo por la acera, si alguien a 90 kilómetros se sale de la acera, hace un estropicio, pero una autovía, y la autovía hay que poner a 90 kilómetros por hora, pues tendremos que buscar una fórmula porque... Además me acuerdo que me dijeron, dice, es que no deberían ir caminando por la acera ni los niños, ni las... Digo, no, eso no es, van y tienen que ir. Lo que no tenemos que la velocidad, tenemos que tener mecanismos legales que permitan adecuar, no al capricho, ni evidentemente, sino que den la opción a los técnicos a decir quién utiliza esta vía, cómo se utilice, por tanto, es adecuado que la velocidad sea a la del uso de la vía. En definitiva, lo que sí está claro es que o hacemos un gran cambio en la normativa o hay un pacto social de demanda, eso que definitivamente decía antes, la visión transversal de la movilidad, o realmente nos enfrentamos a un problema pues, de conflicto entre el conductor del taxi, la casa de alquiler de coches con el driving, las empresas de alquiler porque se les cobra mucho, a veces el tranvía con la guagua con los trenes, cuando realmente, por ejemplo, y eso lo sabe decir, a veces los trabajadores de TICSA son los que se oponen al tranvía. Y digo, pero vamos a ver, si es que lo que tenemos que luchar trabajadores de TICSA y del tranvía contra los aparcamientos. El caso de la ampliación de la línea 2 era paradigmático. Los que chillaban era no al transporte, no al tranvía, porque se le quitaba aparcamiento. Y decimos, sí, claro, es que quitamos aparcamiento, porque lo que queremos es que haya menos coche privado y la gente vaya en tranvía. Y lo que queremos es que los ayuntamientos pongan más carril bus para las guaguas, quitando aparcamientos. Ah, no, eso nos va a arruinar. No, pero eso es de las verdades que habrá que decir y abiertamente, sino es que queremos luchar contra el vehículo propio, el vehículo privado, en favor del transporte colectivo. Pero al final lo que quedó en la sociedad es que el tranvía iba a acabar con el comercio y con los aparcamientos, y claro, y la sociedad permanece como diciendo, pues sí, la verdad es que pobre comerciante. En definitiva, gracias, espero no haber sido muy pesado, y en definitiva, esto es tarea de todos. Gracias. Bueno, si a alguien le queda algo que saber de la movilidad,
Yo lo decía que vamos a hacer unas preguntas muy cortas porque yo he invitado a cenar a Miguel con Sergio Alonso, que vende los Volkswagen, con Antonio Alma, que vende los BMW, y es posible que lleguemos tarde. Con lo de publicidad. Pelusa. A ver, yo hay varias cositas. Voy a ser muy cortita porque prácticamente son reflexiones. En Radazul se puso por primera vez las guaguas en el año 92. La 138, eso fue una gestión que hicieron los vecinos. Actualmente tenemos 2 guaguas magníficas, pero desde ese año estamos luchando para que haya guaguas directamente de Radazul para los universitarios directamente a la universidad. Y no lo hemos logrado, Miguel. No. Entonces, eso sería importantísimo. Somos, en la parte de Radazul, solamente 12.000 habitantes ya. O sea, ahí tienes un número bastante significativo. Con respecto a las bicicletas, es un problema lo de las bicis, porque lo tenemos mucho en la carretera general, que se hace mucho ciclismo en esa parte, y los ciclistas son muy inconscientes porque van de 2, de 3 y de 4 en las carreteras. Entonces, claro, a la hora de pasar, mira, yo a más de uno le he dicho, oye, de uno en uno, chicos, si están aquí donde es una carretera, pues eso. Otra de las cosas, la entrada a Santa Cruz, por favor, por el amor de Dios, de viniendo del sur, eso hay que arreglarlo, Miguel. Los coches van, pero la entrada a Santa Cruz... Por el auditorio. Exacto, exacto. Por el auditorio, del auditorio ahí, eso es tremendo. Después hay gente que hoy por hoy todavía no sabe que existe un parking gratis en el intercambiador, y eso ya tiene 12 años. Yo, por ejemplo, de Radazul, dejo mi coche en el intercambiador y uso guagua, tranvía o taxi, pero mi coche no entra a Santa Cruz. Y hay mucha gente que yo le digo, pero tú sabes que tienes gratis 3 horas en 12 años, y no tiene las 4. Bueno, pues 4 horas mejor todavía. No tienen ni idea. Y lo último, que yo creo que todas esas maravillas que tú nos has expuesto ahora, pues hay que publicitarlas. Y tú que estás en los medios de en los transportes, pues folletitos, pampefitos, y que la gente se vaya enterando de eso. Y después algo que sí tengo que felicitarte, que el otro día estuve en la Confederación de Empresarios, y a la salida, como yo soy guaguista total para ir al intercambiador, han puesto un panel donde se ve los horarios de las guaguas que están llegando como el tranvía. Felicitaciones, magnífico, magnífico. Nada más, Miguelito, felicitarte. Rápidamente, lo del tema de la guagua azul, vamos a ver, esto ya para la modificación que se está haciendo de la estructura de recorrido de las guaguas, para que nos hagamos una idea, porque es algo que seguro que compartimos todos. Cuando nosotros viajamos a la península extranjera, ¿verdad que con el metro nos movemos bien? Uno que no haya estado en París o en Londres se atreve, ¿no? Dice el metro, yo quiero ir aquí, allí, y en la propia presentación de las líneas, pues uno, aunque no haya de ser la primera vez, nos atrevemos y después nos da un gusto eso movernos en metro en cualquier ciudad. No nos movemos en guagua, ¿verdad? Porque entendemos que la guagua va de punto a punto y no lo entendemos. Bueno, yo tengo que confesar que no entiendo ni a veces las rutas de Tixa, ¿no? Y entonces el empeño es, no podemos hacer que las líneas funcionen más como el metro. Líneas sencillas y potentes de mucho tráfico. Porque haciendo, puede ser, yo no sé, habrá que hacer los números pelusados en el tema de la Universidad de Radazul. Lo que yo tengo que garantizar es que cualquier estudiante universitario pueda llegar a la universidad antes de las 8 de la mañana. Pero si tiene que hacer un transbordo en el intercambiador, pues que tampoco pase nada. Yo esa discusión la tuve cuando se reestructuró el sur, que se suprimieron 2 guaguas directas de Santa Cruz al Médano. Digo, pues tenía 2 guaguas al día, ahora tienes una cada hora, porque vas a San Isidro, te vas ahí una y cada media hora pasan de San Isidro al Médano. Con lo cual, cada hora puedes ir al Médano. No, pero es que no va directa. No, claro que no va directa. Pero tú, ¿a dónde quieres ir? Al Médano. No pasa nada porque tienes que transbordar. Por tanto, el problema no es tanto la guagua directa como el servicio que podamos dar, que cualquier estudiante universitario pueda estar ante las 8 de la mañana, aunque tenga que hacer un transbordo en Santa Cruz. Lo del tema de la bicicleta, eso es lo que estamos pidiendo. Que las bicicletas no son elementos extraños a las carreteras. Tienen tanto derecho, evidentemente cumpliendo las normas.
y habrá que advertirles, pero no los veamos como eso de las bicicletas, no, es que son usuarios también y se mueven en bicicleta y contaminan mucho menos que los que vamos en coche, y es más natural, y encima van a hacernos ahorrar en gastos sanitarios. O sea que yo creo que por todo hay que ser más comprensivos y no verlos como elementos extraños, sin perjuicio de que tengan que cumplir los temas de seguridad. Lo del tema de la entrada a Santa Cruz al auditorio, te aseguro que Ofelia está trabajando en ello y hace poco tiempo, como dije antes, en 1 año, 2 años, dejaremos en perfecto estado de revista el asfalto. No sé si después todo lo que queremos hacer, pero el asfalto sí. Lo de los gastos intercambiadores es gratis, no sé por cuánto tiempo, si son 2, si compramos el bono para ir en el tranvía o en la guagua, si no, no es gratis, no vaya nadie mañana a decir, bueno, me estafaron, me dieron, no, gratis comprando el bono y consumiendo de la guagua o del tranvía. Lo del tema de la publicidad, yo creo que el tema de los mensajes, a veces uno cuando dice aquí pero si uno va diciendo las cosas por ahí, te aseguro que lo que tiene es tal reacción, porque es tan poca la credibilidad, nosotros somos más de hacer y que se vean realidades, aunque tengamos. Y lo del tema de la hora de la guagua, en eso estamos, en poder, la gran ventaja del tranvía, ¿verdad? Que uno llega a la parada del tranvía y dice, mira, quedan 2 minutos, quedan 4 minutos. Eso, estamos en ese esfuerzo de poner en todas las paradas esa información, que es lo que hará que uno no sepa. Pero también para eso es muy importante, Pelusa, el descongestionar las calles, las carreteras, porque ahora lo podremos hacer, ya con el SAE se puede hacer, pero es muy importante el que haya, que tú veas que dice en 5 minutos y veas el cartel, ahí han pasado 5 y te siga diciendo 5, porque es que la voz está en un atasco, ¿no? Y ya no sabes si es que está en un atasco, se estropeó la máquina o... Por favor, las preguntas de una en una, porque si son muchas, pues... Sí, buenas noches, señor Becerra. Mire, la primera parte de su exposición yo creo que vino a poner el estado de la cuestión, ¿no? Magníficamente expuesto, y creo que el estado de la cuestión es aterrador, ¿no? Las ratios de vehículos particulares, el desastre del transporte público tradicional en esta isla, pero claro, yo creo personalmente, me hubiese gustado un poco de autocrítica, porque creo que ustedes llevan 30 años gobernando la isla, y yo creo que un poco, bueno, en la segunda parte, en el intermedio de la exposición, se dedicó a echar las culpas a los estudiantes, a nosotros, a la gente, los ciudadanos que nos dedicamos a comprar coches, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me hubiese gustado un poquito de autocrítica. Creo que ustedes, porque esto es una cuestión política, la movilidad es una cuestión política, me alegro que ahora empiecen a darse cuenta que es una cuestión política. Otra cuestión. Mire, discúlpeme el atrevimiento, porque usted es economista y yo hacerle pero bueno, estamos aquí en un entorno que tal vez lo permite. Mire, me da la sensación de que a veces confunde lo que es desarrollo sostenible con desarrollo sostenido. ¿Hasta dónde puede aguantar esta isla? Yo en los años 80 fui alumno del profesor Carracedo y ya en esos tiempos hablaba de la capacidad de carga de los territorios insulares y sobre todo los territorios volcánicos. Yo creo que apostar todo el desarrollo entre San Isidro y Guía de Isora, poner todos los huevos en esa cesta es un error. No hemos hablado de la huella de carbono y por qué si se han dado cuenta que es interesante descentralizar la sanidad, porque eso evita movilidad, porque no hacemos lo mismo con la economía. ¿Por qué no diversificamos la economía y creamos puestos de trabajo en la Isla Baja y evitamos esos grandes desplazamientos? Porque es que si no volveremos a lo mismo, dentro de 5 años habrá que hacer 8 carriles en el anillo insular. Y bueno, yo soy usuario de vehículos eléctricos y estaba pasmado, digo, no va a hablar, hablando de movilidad y no vamos a hablar de vehículos eléctricos, menos mal que se entonó al final y dijo un par de cosas, pero mire, las instituciones, la propia suya, el Cabildo, tienen mucho que hacer y no están haciendo lo que deben hacer. Usted sabe que en su institución se ha presentado una moción para que el Cabildo vaya renovando la flota a partir de ahora por vehículos eléctricos, pues son los sostenibles y usted lo ha dicho claramente, son los más baratos, y esa moción ha sido rechazada. En el Ayuntamiento de La Laguna se construyó hace poco en la Cuesta un gran centro comercial que tiene la obligación de cada 40 plazas de parking haber creado una de vehículos eléctricos, y no lo crearon, y el Ayuntamiento y las instituciones no han hecho lo que tienen que hacer en ese campo. Muchas gracias. Y mire, solamente una cosa, no me tome por descortés desde que me conteste, no. Me voy porque está hablando Pedro Molina y habla casi tan bien como usted. Yo voy a hacer muy rápido para precisar determinadas cosas. No he hablado del coche eléctrico, vamos a ver.
que no se está haciendo nada en el coche eléctrico, eso no es así. Que se haya rechazado una moción que pretendía hacer coche eléctrico, tampoco es así. Es que no aceptamos la moción de Podemos porque es que venimos haciendo cosas. Mire, la flota desde hace 2 años de vehículos automóviles, los camiones no, de vehículos automóviles se evalúa si pueden ser eléctricos. Todos los vehículos que el año pasado, 2016, adquirió el Cabildo de Tenerife o son eléctricos puros o son híbridos. Eso es así y es un hecho constatable. Si puede usted demostrar lo que evidentemente dijimos que no a la moción, porque además pasa eso, mire, que es que comunicamos muy mal, como decía Pelusa. ¿Ves? Lo que queda es que no estamos haciendo nada, porque no, pues sí, todos los coches tienen que pasar una evaluación a ver si puede ser eléctrico. Y todos son o híbridos o eléctricos. Además, le anticipo que este año, además, van a ser híbridos, pero tienen que ser enchufables, no solamente híbridos. Hay una discrepancia fundamental y es que la economía, lo he dicho antes, la economía no va donde los políticos quieren que vaya, la economía va donde va y donde va es donde el consumidor va. O usted va de vacaciones donde el presidente del Cabildo le dice que va de vacaciones. La gente va de vacaciones donde va de vacaciones y la gente planta papas donde puede plantar papas, no donde le digamos a las autoridades que tiene que plantar papas. Y el negocio y la agricultura tiene mayor rendimiento si tiene agua en el sur porque tiene más horas de insolación que la que puede tener en el norte. Mire, y de inversión pública en Buenavista es el sitio, yo creo que de Canarias, donde más inversión pública ha habido. Y aquí vemos algunos de los que fuimos cómplices. Se hizo un campo de golf para captar puestos de trabajo con dinero público. Se hizo un hotel, porque evidentemente la iniciativa no iba con dinero público. Se ha hecho un ecomuseo en el tanque con dinero público. O sea, en la Isla Baja le aseguro que hubo un plan específico de inversión pública. Se ha urbanizado para atraer actividades. Hay un polígono industrial de naves a la entrada de Buenavista, a mano izquierda, no sé si lo he visto, que hay una rotonda, 8 naves vacías. Y se hicieron las naves con dinero público. Pero es que la actividad económica no va donde quiera, eso, y ahí sí que discrepo sustancialmente con usted. Y la actividad económica va, y los turistas van al sur, y mire, en La Palma, hoy es una isla que tiene unos graves problemas. Tiene unos graves problemas, y le aseguro que no por falta de inversión y de recursos y de iniciativa pública. Claro, y tenemos que seguir desde la iniciativa pública apoyando, pero porque no encuentra una actividad que pueda sostenerse, que sea sostenible y sostenida, porque para que sea sostenible también tiene que ser sostenida, porque llega un momento en que si no hay recursos para sostener, para esa sostenibilidad no puede ser. Y ahí, bueno, yo creo que es legítimo mantener que es que la economía no va, lo he dicho antes, no va donde tiene que ir. Lo que he tratado de decir que el tema que ahora nos acabamos de descubrir de la importancia del transporte público, no. Porque creo que una cosa que he pretendido dejar claro es que se viene trabajando desde hace años. Ha podido pasar desapercibido, pero le aseguro que la mayoría de las empresas que tenían participación en empresas de transporte público recortaron la plantilla. Aquí no se hizo porque, es más, no se recortó. Traté de decir no, porque la realidad, porque se puso en marcha un programa de renovación de 135 guaguas. Eso es una apuesta por ampliar el tranvía. Pero es que lo que ocurre es que a veces, si nosotros queremos ampliar el tranvía, se ve como algo que va en contra, y es una apuesta de transporte público. Ya me gustaría a mí tener más apoyos cuando se ha pretendido defender en el Cabildo que hay que apostar el transporte público. O con el tema de los coches eléctricos, que en 2 semanas vamos a anunciar, a poner cuáles son la ubicación de los 14 puntos, no una ubicación concreta, sino las zonas que harán que toda la isla de Tenerife sea recargable para que usted con su coche, el problema que tenemos con coche eléctrico es que siempre estamos pendientes, ¿verdad?, de la autonomía. Bueno, pues para dar esa garantía de que haya con 14 puntos a ser recargable. Y tenemos un plan de coche eléctrico, lo que nosotros rechazamos un plan con una estrategia que fracasamos el primer año porque apostamos porque los coches de alquiler fueran eléctricos y no nos acompañaron, porque era el segmento idóneo para implantarlo. Bueno, y fracasamos, sí. ¿Que hemos fracasado? Autocrítica. Hombre, claro. Yo he estado en el gobierno y no fuimos capaces, y he dicho que parte de los problemas que hoy tenemos de los 200.000 personas afectadas por la congestión es porque las instituciones públicas en las que yo he estado, más directo o menos directamente, no hemos sido capaces de sacar unos problemas viarios que a todas luces estaban ahí, cosas que no ocurren en otras islas o en otros territorios del Estado español, que se ha invertido en carretera. Aquí no se pudo, y bueno, y eso es autocrítica.
También digo que autocrítica de no haber quizá hablado más en el tema del transporte público, pero le aseguro que el esfuerzo que se ha hecho aquí, insisto, tranvía, es que a veces nos olvidamos rápido de la oposición que hubo a la implantación del tranvía, que dos señores que le pueden contar y no parar de toda la oposición que hubo, instituciones, colectivos, en contra de la implantación del tranvía, y hoy es un servicio donde el usuario lo valora con más del 9. El tema del tren, pero es que el tema de las vías, es que aquí cuando se hizo esta vía de Ronda, vamos, usted la tiene detrás de la mía, recordará lo que costó sacar. ¿Usted se imagina hoy la laguna sin la vía de Ronda? Es que cuando se hizo la prolongación de la autopista desde el puerto a Los Realejos, mire qué costó. Es que los que son aquí de camino saben lo que costó sacar ese tramo desde Icó al tanque, y hoy es ejemplo de carretera, pero costó sangre, sudor y lágrimas, cosa que no ocurre ni en otras islas ni en otros ámbitos. Entonces, autocrítica sí, mucha. A una autocrítica, pues es que en el sur, pero es que el sur tiene ese potencial, como lo he dicho, para la agricultura, lo tiene para el turismo, lo tiene porque es que está más cerca de La Gomera, Palma del Hierro. Aquí se intentó que el transporte de pasajeros fuera desde el puerto de La Cruz, y nosotros el Cabildo hemos luchado, pero es que hasta eso nos creemos, que es que la conexión con La Palma, y cuando uno va y habla con los que entienden, que son los que navegan, las compañías navieras, los capitanes de barco. A mí un capitán de barco me dice, ustedes, es que ustedes no ni conocen el Mar del Norte, si es que el Mar del Norte no está operativo para barcos de ese tamaño ni la mitad de día al año. Ahora, la voluntad política era toda, que la conexión a La Palma fuera, y lo aprobó hasta el Parlamento, porque era más fácil, levantamos la mano y decimos, pero es que las cosas a veces no son como queremos que sean. Una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que finalmente puede ser. Y de desarrollo sostenible yo creo que la movilidad es fundamental, que se vienen nuevos cambios que he tratado de decir ahí, pero que lo que sí está claro es que va a haber que haber un cambio de base importante para afrontarlo. Y espero que no se traduzca meramente en un conflicto de intereses de colectivos, que sin lugar a dudas lo va a haber. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Buenas tardes, soy Tomás Gómez, soy biólogo y he sido profesor en la ULL durante los últimos 40 años. A veces iba en bicicleta, a veces en coche. Bueno, el asunto es, tengo un par de preguntas. Una es, ¿hay alguna idea sobre, antes me viene a la pregunta, porque comentó antes el tema de Japón y la venta de vehículos, y hay otro apartado que no se comentó, es que en Japón desde el 2010 no se venden coches de gasoil. Los fabricantes japoneses solo los exportan, nos los comemos nosotros. Y evidentemente eso es por una cuestión no de que no funcionen, sino del daño que hacen matando personas por lo que producen. ¿Hay alguna idea de que aquí en Canarias se penalice de alguna forma la adquisición de ese tipo de vehículos? Del tema del coche de Japón, sobre todo los días. Del tema del alquiler, yo aquí lo veo, creo que debería apuntar algunas cosas, ¿no? Es decir, los coches de alquiler deberían aportar plazas de aparcamiento equivalente al volumen de su flota. Creo que hay que dificultar los aparcamientos del centro de las ciudades, y que los aparcamientos, lo estamos viendo aquí, se acaba de poner un aparcamiento en Las Quinteras, de pago. No creo que sea muy caro, yo lo he utilizado un par de veces, pero la gente a veces aparca en la propia vía, en la propia carretera, ¿no? O en la propia universidad, o en los propios... Pues vemos que a veces la gente aparca en cualquier sitio, y uno cuando dice, oye, pero habrá que ver la policía ir por ahí, dice, estás loco, ¿cómo va a ir por ahí? Porque el colectivo, es decir, que todos tenemos una permisibilidad a la hora de poder aparcar en sitio prohibido. Y sobre el coche de Japón, de coche de la prohibición de gasoil, hombre, ahí está Noruega. Noruega me parece que a partir del 2020 ya va a estar prohibida la venta de coches de combustión, tiene que ser todos eléctricos. Yo espero que en el futuro sea así. Por lo menos en España ya se ha ido a homologar la fiscalidad, porque antes era más grave, ¿no? Usted lo sabe como profesional, son
las emisiones son más nocivas, las del coche de gasoil, y antes que era mucho más barato el gasoil que la gasolina. Ahora afortunadamente se va equilibrando y, hombre, lo que yo sí que creo es lo que decía antes, que la fiscalidad tendrá que ir recogiendo cuando hay una alternativa como el coche eléctrico, pues la diferencia de efecto. Antes, fíjate, todos los coches son de combustión. Si hay uno que no contamina, aplíquele usted el coste, la externalidad negativa que significa las emisiones, porque hay una tecnología que no contamina, ¿no? Tenía una última pregunta que va más bien dirigida a Andrés. La cuestión es, ahora vengo de Roma. El transporte en Roma es un desastre, pero había una cosa que me llamó la atención, y es que había guaguas que eran eléctricas. Eran guaguas que parte del recorrido iban a batería y de repente subían el trole, se enganchaban en el sistema y entonces iban recargando mientras caminaban. Eso, digamos, como sistema alternativo al metropolitano, podría ir muy bien. Ahí ¿habrían pensado o han pensado algún tipo de este tipo de transporte para Bueno, yo no soy obviamente el gerente de TITSA, soy solo de Metropolitano, pero sí que hay muchas experiencias afuera de sistemas de guaguas que tienen batería para ir de forma autónoma durante un recorrido y tienen recarga en puntos específicos donde paran más de un tiempo, con un pantógrafo que sube a un punto de recarga, o que tienen un tramo con trolebús y un tramo con batería autónoma. Esa metodología la tienes en guaguas y en tranvías. Hay tranvías que en los centros de las ciudades no tienen que tener y funcionan con batería. Técnicamente eso está, digamos, probado, más que probado, y es una cuestión de poder construir la infraestructura que te permita la recarga. Por ejemplo, hay operadores en Francia que se han planteado soluciones de este tipo, pero se encuentran con un problema de que para recargar la guagua por la noche en los talleres, pues hace falta a lo mejor un taller que tenga 600 guaguas como tiene TITSA, 25 megavatios de potencia para poder, entonces te topas con otro tipo de problema. Pero sí, son soluciones que se están analizando y me consta que TITSA está analizando la viabilidad alternativa de poder utilizar sistemas de recarga deslocalizados, no en talleres. ¿Alguna pregunta más? Entre el público, una más. Sí, yo tenía alguna. Hombre, yo he encontrado que toda la charla iba a favor del transporte público y de más impuestos para el que no lo use. O sea que si ha hecho alguna dirección de la disertación ha sido eso. Y que además nos promete un futuro más divertido, porque vamos a ir en un coche, en caravana, con un coche automatizado que lo hace todo, y nos vamos a distraer viendo pasar las guaguas por el carribús, que van a ir más deprisa que el nuestro. A mí me ha parecido una conferencia espectacular. Yo creo que ha tocado todos los puntos posibles de la movilidad. Ha dicho que es un problema. Aquí no han venido a contarnos qué maravilla, sino que es un problema, que tenemos que buscar soluciones entre todos, y es un tema candente que es lógico que salga y que tenga controversia y que todo el mundo opine y todo el mundo tenga soluciones, lo cual me parece muy bueno. A mí me ha preocupado dos cosas. Una cosa fundamentalmente, que a ver si me explica un poquito. ¿Cómo vamos a gastar el dinero que nos van a dar? Y con el techo de gasto que están poniendo, con esa cantidad de dinero que están diciendo que vamos a hacer todas esas cosas, ¿cómo los vamos a gastar en 8 meses? Sí, vamos a ver. El dinero que nos están dando, el dinero que le ha dado... Que nos dicen que nos van a dar. Se va a dar al gobierno catalán. Nosotros sí es verdad que nos han dado un dinero, es el FEDECAN que se llamaba, como consecuencia de ello, pues vamos a financiar ese media que he recomendado que vean la página web del Cabildo en todos los ámbitos, culturales, deportivos, tecnológicos, por supuesto también movilidad y en carretera. Y el problema, como el que antes pasé un poco de refilón, es que no vamos a tener capacidad, porque, y además, Ofelia y yo a todos los colaboradores nuestros le decimos, mira, es que el problema es que la normativa actual, el dinero que no nos gastemos tiene dos efectos, que la normativa te dice que lo que no te gastes va para el banco, porque antes se quedaba una cosa más remanente al año que viene, dice, bueno, ya tengo los proyectos, ahora incremento, ¿no? Y poco a poco, pues si un año no tenías proyectos, lo podías ir, eso se acabó, la normativa ahora dice,
dinero que no se gaste a pagar al banco, con lo cual, dinero que no devolvamos. Claro, esto, como digo yo, esto es muy triste porque es dinero que le quitamos al ciudadano de los impuestos, que le decimos que aprobamos un presupuesto, que vamos a hacer eso, y no lo hacemos. Y yo le garantizo que por falta de voluntad no es, pero es que tenemos tal entramado administrativo que o esto se cambia un poco, diciendo, mire, hay un poco más de confianza y las cosas pueden ir un poquito más rápido, porque es muy triste que nosotros tengamos dinero para arreglar determinados problemas de carretera y no seamos capaces de arreglarlo. Y además, lo que tú acabas de señalar ahora, José Carlos, el tema de la regla de gasto, que es, si además usted tiene 10 y se gasta 9, para el año que viene lo más que se puede gastar es 9. Bueno, ahí se está ahora con la ley de presupuesto, parece que ha abierto una cierta ventana en el tema de los remanentes en determinados casos, pero claro, es acabar con el déficit. Y uno dice, hombre, que al final haya un tope de gasto, yo estoy de acuerdo, pero si hemos estado constreñidos y lo que estamos viendo, el problema en la administración pública es que llevamos 10 años donde se ha ido desamortizando, es decir, plaza que se jubilaba, pues solamente se cubría los mejores años un 15%, parece que era, es decir, un 10%. Un 10%, es decir, de cada 10 uno, con lo cual, y después que tampoco la administración se han incorporado los procedimientos, es decir, no voy a decir que estamos en la época de los manguitos, pero bueno, yo voy a decir que en el Cabildo, está aquí Rafael Díaz, cuando pusimos en marcha el SIGEC, el Sistema de Información Económica, ¿qué año fue? Rafa, en el 96 o 95, antes, pues todavía está. Y claro, dice, oiga, que la informática, la gestión económica y todo, los gestiones pendientes ha cambiado, ¿no? Entonces, la modernización de los procedimientos, pues no por nada, sino porque no se han generado esfuerzos, porque no ha habido tampoco la incorporación de gente joven a la administración, por miles de causas. Y eso yo creo que sí obliga a una reflexión, es decir, que a los ciudadanos, vamos a decir, tenemos este dinero, vamos a hacer todas estas cosas y al final de año nos presentamos como administradores en un consejo de administración y tenemos que decir, no lo hemos hecho, no por falta de voluntad y de ganas, sino que no tenemos las herramientas para poder actuar, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel.